Igualmente está habilitado vía chat para las dudas que se tengan a nivel virtual. Bueno, vamos a dar comienzo al segundo bloque de conferencias. En este momento tenemos el privilegio de recibir al doctor Harold Saavedra, médico especialista en endocrinología de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos compartirá lo nuevo en el tratamiento de la diabetes. Estamos muy agradecidos por la oportunidad de aprender con ustedes. Bueno, muchas gracias a los residentes de la Universidad del Valle por este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Y pues vamos a iniciar con el tratamiento de la diabetes. Esta foto que ven acá a la derecha son los investigadores que descubrieron la insulina, el doctor Banting y el doctor Best. Es una foto que tiene más de 100 años. Y esta perrita que ven acá se llamaba Marjorie. Todos los experimentos de la insulina los hicieron en perros. Bueno, fueron más de 10 perros. A los perros lo que hacían era quitarle el páncreas para volverlos diabéticos y les empezaban a poner extractos de insulina de ternera y veían cuánto tiempo duraban. Los perros se morían muy rápido, la mayoría duró 4 días, 5 días, y esta perrita fue la que más duró. Se llamaba Marjorie, como fue la que más duró, fue la más consentida y le decían Maggie. Y esta es mi perrita que se llama Maggie, tiene 5 años y pues tiene su nombre en honor a la perrita Marjorie. Desde este momento empieza la tecnología en la diabetes, es decir, tecnología en diabetes empieza hace 100 años cuando pudimos por fin cristalizar la insulina, experimentar y ver que todos los extractos pancreáticos eran diferentes y que no era necesario únicamente tener un jugo pancreático para poder curar a la diabetes, en este caso la diabetes tipo 1. En diabetes los datos son muy alarmantes, hay 828 millones de personas con diabetes para el 2022, este es un estudio de The Lancet, un estudio poblacional muy grande, 142 millones de participantes como pueden observar, y lo preocupante es que habían datos de 1990 y para 1990 había 630 millones de personas menos diabéticas, es decir que en 32 años hemos ganado 630 millones de personas con diabetes. El 59% de los pacientes adultos mayores de 30 años con diabetes no reciben tratamiento médico y no van a tener pues un control de su enfermedad. Esos son datos de Bogotá, ese es un estudio hecho por un endocrinólogo de la Universidad Nacional, el doctor Arteaga, y acá lo que se quiso estimar cuál era la prevalencia para Bogotá de diabetes tipo 2. La prevalencia reportada por las personas era del 7.5%, pero cuando se hizo la estimación, la prevalencia de diabetes era del 11%. Es decir, que 1 de cada 10 bogotanos tiene diabetes. Pero cuando sumamos diabetes, devolviendo. Ya. Pero cuando sumamos diabetes y prediabetes, acá pueden observar los niveles anormales de glucosa en ayunas, da 11.2%, es decir que la suma daría 22%. Esto quiere decir que 1 de cada 5 bogotanos va a tener alguna alteración en los niveles de glucosa. Y pueden observar acá en obesidad abdominal, el 47.8% de los bogotanos tiene obesidad abdominal. Esto es casi 1 de cada 2 bogotanos con obesidad abdominal. Entonces es un problema que viene creciendo muchísimo y es un problema que definitivamente también tenemos en nuestro país. Así funciona la liberación de insulina. Ustedes recordarán esto un poquito de las clases de bioquímica. Tenemos unos receptores que son los receptores GLUT. Estos receptores van a permitir que la glucosa pase al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs y después esto va a generar ATP. El ATP va a cerrar estos canales de potasio y esto permite que se despolarice la membrana de la célula y permite la entrada de calcio. Esa entrada de calcio finalmente lleva a que las vesículas que contienen insulina se vayan a exocitar y de esta forma pues vaya a tener la función la insulina. Acá hay otros receptores, pueden ver receptores de acetilcolina, aminoácidos, ácidos grasos, pero muy importante el de las incretinas. Y es porque esta charla está sobre todo basada en las terapias con incretinas, que es lo nuevo que tenemos en diabetes, que iremos viendo. Las incretinas funcionan a través de un receptor, que es este que ven acá, es un receptor acoplado a proteína G, que va a estimular los niveles de AMP cíclico y de proteína quinasa A, y por esta vía es que lleva a exocitosis de la insulina. Pero no va a haber exocitosis de la insulina si no hay glucosa, es decir, es necesario que haya glucosa. Por eso las sincretinas, los análogos de GLP-1 y los análogos de GIP, es decir, los agonistas duales, no van a generar hipoglucemia, porque es imposible yo liberar insulina si no hay niveles elevados de azúcar o de glucosa.
Acá ven los diferentes mecanismos de cómo funciona la insulina. La insulina acá es el músculo esquelético. Recuerden que la insulina es un receptor de tirosina quinasa que se fosforila y lleva a cabo una vía de señalización. Finalmente, esta vía de señalización hace que se inactive un factor de transcripción que es FOXO, y aquí en el músculo lo que va a hacer es inhibir la degradación de proteínas. La insulina es una hormona anabólica, es decir, que permite la formación de músculo. Y por otra parte permite que ingrese la glucosa que viene del vaso sanguíneo al músculo. El músculo es el órgano que más glucosa va a captar. Por eso va a haber tanta diabetes en los pacientes con sarcopenia y va a haber tantos pacientes diabéticos con sarcopenia porque hay menos GLUT4 y por ende vamos a tener mayores niveles de glucosa plasmática. A nivel del tejido adiposo va a permitir que se capten ácidos grasos libres, que se capte glucosa y que se acumule en términos de diacilglicerol y de triacilglicerol o triglicéridos. Y en el hepatocito va a permitir que se vaya a almacenar toda esa glucosa en forma de glucógeno. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente con diabetes, ya ha tenido que pasar mucho tiempo. El paciente con diabetes ha tenido que perder el 50% del total de la reserva de la célula beta. Es decir, que cuando diagnosticamos a ese paciente, más o menos han tenido que pasar 10 años. Llegamos 10 años tarde al diagnóstico, cuando ya se ha perdido el 50% de la función pancreática. La diabetes empieza con la obesidad abdominal, la diabetes empieza con el sobrepeso, con la acantosis, con la insulinoresistencia. Y después sigue pasando el tiempo y tienen que pasar por ahí otros 8 a 10 años de diabetes mal controlada para que el paciente vaya a ser dependiente a la insulina. Y así es como normalmente funciona la insulina. Nosotros tenemos un primer pico de liberación de la insulina, que es muy temprano postprandial, los primeros 5 minutos, y una segunda fase de liberación, que es una meseta. Esta segunda fase va a durar hasta 4 horas, 6 horas. Cuando diagnosticamos al paciente con diabetes y lleva menos de 10 años del diagnóstico de diabetes, lo que pasa inicialmente es que se pierde el primer pico. Se pierde ese pico postprandial y en la parte tardía pues ya definitivamente va a haber déficit de insulina. Y así es como lo vemos nosotros en la clínica. En términos de glicada, miren, cuando un paciente está recién diagnosticado y tiene una glicada cercana a 7, quien más va a proporcionar glucosa para esa glicada es la glucosa postprandial, porque se está perdiendo ese pico de insulina inicial, el primer pico de insulina. Y a medida que va avanzando la diabetes, pues lo que más va avanzando es la hiperglicemia en ayunas o la hiperglicemia basal. Miren cómo la proporción, que inicialmente era 70-30 en esta glicada de 7.3, 70% de glucosa postprandial y 30% de glucosa basal, va a pasar a ser 70-30, pero en sentido contrario. Este es otro estudio interesante acerca de qué tanto nosotros logramos controlar a los pacientes con diabetes. Fueron 6.000 participantes de 24 países de medianos y bajos ingresos. Esto lo encabezó el doctor Ashner, un endocrinólogo de Bogotá de la Universidad Javeriana, y vean cómo del total de los pacientes que están mal controlados, que no llegan a glicadas mayores de 7, el 63% son de los países en vías de desarrollo. Cuando vemos países ricos como Estados Unidos y algunos países europeos, el control de la diabetes no es tan bueno como nosotros pensamos. Más o menos es cercano al 50%. Es muy difícil controlar al paciente con diabetes. Es muy difícil porque hay muchos factores de riesgo que son perpetuadores de la diabetes. Pero lo que nosotros sí podemos hacer es vencer la inercia terapéutica, y vencemos la inercia terapéutica muy poco. Miren, por ejemplo, acá como de los pacientes que tienen de 5 a 12 años de duración de la diabetes, el 64% estaban mal controlados. Y de ese total, el 58.4% de los pacientes solamente estaba con antidiabéticos orales. Es decir, todavía no nos atrevíamos a iniciar una terapia inyectable como una insulina o un GLP-1. Acá, de los pacientes que tenían más de 12 años de duración de la diabetes, el 37.4% solo estaba con antidiabéticos orales, y de ese total, el 67% estaba mal controlado. Cuando nosotros pensamos en diabetes, pensamos en insulina, pensamos en glucosa, pero tenemos que empezar a pensar en los otros órganos, cómo se están comportando. Uno de los órganos que se afecta inicialmente es el hígado. Y entonces vamos a ver cómo el hígado en los pacientes con diabetes va a estar tan afectado. Ese es un estudio de 524 participantes, 64 años, un IMC de 31.4, y se quiso ver cuál era la prevalencia de hígado graso, de fibrosis avanzada y de cirrosis en estos pacientes. Miren cómo el 65.3% de los pacientes con diabetes tiene hígado graso, el 14% tiene fibrosis avanzada y el 5.9% tiene cirrosis o hepatocarcinoma. Y con respecto a obesidad, miren cómo el 18.2% de los pacientes con fibrosis avanzada tiene obesidad y el 8.1%
no va a tener obesidad. Es decir, que es un claro ejemplo de que el hígado va a ser uno de los principales órganos afectados. Y va a ser uno de los principales órganos afectados porque acá es donde ocurre la degradación o la depuración de la insulina. Acá ustedes ven el receptor de insulina, llega la insulina y él se tiene que juntar con otro correceptor que se llama CACAM1. Ellos se fosforilan entre sí, se activan entre sí y después se tiene que endocitar ese receptor y ese CACAM1 para que llegue una enzima, que es esta que ven acá, que es la enzima degradadora de la insulina, que va a degradar la insulina y después el receptor de insulina se va a reciclar. Normalmente lo que pasa acá es que nosotros liberamos la insulina en forma de pulsos. Tenemos el primer pulso, que es el pulso postprandial, y el segundo pulso, que es la meseta. Cuando hay insulinoresistencia, cuando yo tengo mucha glucosa y tengo mucha liberación de insulina, y esa liberación de insulina se da de forma continua, ya no voy a tener pulsos de insulina, sino que todo el tiempo voy a tener niveles de insulina elevados. Esos niveles de insulina elevados lo que van a hacer es que van a activar a esta enzima que ven acá, que es la sintasa de ácidos grasos. Y esa sintasa de ácidos grasos lo que va a hacer es que va a generar que se acumule mucha más grasa en el hígado y que aparezca el hígado graso. Y lo pueden ver acá, hay muchos ácidos grasos, muchos ácidos grasos, esos llevan a que se active una proteína quinasa que es aberrante, que se llama proteína quinasa epsilon, y acá ven el receptor de insulina. El receptor de insulina normalmente se tiene que fosforilar en los residuos de tirosina. Cuando se fosforila en treonina o se fosforila en serina es cuando hay insulinoresistencia. Entonces, esta gráfica es una gráfica de insulinoresistencia. Está fosforilado en el residuo de treonina. Por eso la vía es aberrante y por eso FOXO, que se los mostraba anteriormente, está activo. Al estar activo FOXO, entonces vamos a tener, aparte de toda la glucosa que ya tiene el diabético, un hígado que está produciendo más glucosa. Es un hígado que piensa que está haciendo falta glucosa a pesar de que haya un mar de glucosa. Y lo que está ocurriendo es que se activan las células estrelladas, los miofibroblastos portales y se activan los colangiocitos y esto es lo que lleva pues, a fibrosis y a cirrosis hepática finalmente. Estas son las recomendaciones de la ADA para el 2025. Nosotros ya no solamente controlamos los pacientes en términos de glicada, y esto lo sabemos hace mucho tiempo, esto no es nuevo, esto no es del 2025, lo sabemos desde estudios muy viejos como el Steno-2, como el ACOR, en donde no solamente tenemos que ver la glicada, sino que tenemos que manejar la presión arterial y manejar los lípidos y utilizar agentes que tengan beneficio cardiovascular y beneficio renal. Son los 4 pilares de la reducción de las complicaciones en diabetes. Y este es el algoritmo de manejo que nos recomienda la ADA. Primero tenemos que ver si nuestro paciente es un paciente que tiene riesgo cardiovascular elevado. Si ha tenido ya una enfermedad cardiovascular aterosclerótica o tiene indicadores de factores de riesgo, yo debería iniciar el manejo con un GLP-1 o con un SGLT2. Si no llego a metas de hemoglobina glicada, los combino. Si el paciente lo que tiene es falla cardíaca, inicio con un SGLT2. Si tiene enfermedad renal crónica, inicio con un SGLT2 o con un GLP-1 o los combino para llegar a mis metas de glicada. Si lo que quiero es que, si el paciente no tiene enfermedad cardiovascular ni renal y lo que quiero es impacto en el peso, pues empiezo con un GLP-1 o un agonista dual como tirzepatide, que ya vamos a hablar. O lo que hago, si el paciente no tiene ni problemas de peso, ni enfermedad cardiovascular, ni enfermedad renal diabética, que serían la minoría de los pacientes, es donde empiezo con metformina o con otros agentes como los inhibidores de EPP4 o como las sulfonilureas de segunda generación. Y acá hay otras recomendaciones porque, de nuevo, no pensamos solamente en términos de glicada, tenemos que controlar la tensión arterial sistólica. Si el paciente se presenta con una sistólica mayor de 130, debo iniciar un agente antihipertensivo. Pero si el paciente además tiene albuminuria o enfermedad arterial periférica, ese agente antihipertensivo tiene que ser un IECA o un ARA2. Si el paciente tiene más de 150 de sistólica, inicio de una vez un agente antihipertensivo y voy a tener en cuenta los IECA, los ARA2 o los calcioantagonistas que tienen efecto probado como antiproteinúricos para mejorar la proteinuria de ese paciente. Pero entonces, como esta charla es de lo nuevo que hay para el 2025, ustedes saben que las guías de diabetes que las publican en el 2024, entonces salió este estudio hace muy poco, en marzo 27, que es un estudio muy grande que se hizo en China, es el estudio que se llama BP Road. Este estudio fue publicado en esta última edición del New England, pacientes mayores de 50 años, 145 clínicas en China, y quisieron comparar dos grupos, llevar a los pacientes a menos de 120 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, que era el grupo de terapia intensiva, versus una meta de 140 milímetros de mercurio de tensión arterial. Es un estudio muy grande, fueron 12,000 participantes en total, un seguimiento a 5 años, 6,000 fueron del grupo intensivo y lo que se quiso ver como objetivo primario fue el MACE.
El MACE fue en stroke no fatal, es decir, ACV no fatal, infarto de miocardio no fatal, tratamiento de hospitalización por falla cardíaca o muerte por causas cardiovasculares. Cuando vemos los resultados, el MACE favoreció a los del grupo intensivo, es decir, que llevar a los pacientes diabéticos a una meta de tensión arterial sistólica menor de 120 favorecía la reducción del MACE a 5 años en un 21%. Por eso, en la consulta del paciente con diabetes, a todos le debemos tomar la tensión arterial y debemos dejar evidenciado si está cumpliendo o no la meta de tensión arterial, y en este momento pues nos tendríamos que evaluar si la meta que vamos a establecer es 130 o 120 para mejorar desenlaces cardiovasculares mayores en términos de MACE. Tenemos que manejar los lípidos. Hay dos condiciones grandes y lo que estamos haciendo es una prevención primaria. La meta de todo paciente diabético es un LDL menor de 70, y si es un paciente que ya tiene un evento cardiovascular aterosclerótico o tiene enfermedad arterial periférica, la meta es de menos de 55. Tenemos estatinas de alta intensidad, de moderada intensidad. Cuando no llegamos a metas de LDL le combinamos ezetimibe, y si no llega a metas con estatinas más ezetimibe, utilizamos inhibidores de la PCSK9. Inhibidores de la PCSK9 tenemos anticuerpos monoclonales como el evolocumab y el alirocumab, o tenemos ARN de interferencia como el inclisiran. Todos esos medicamentos disponibles en Colombia con registro en BIM. Y miren cómo la guía entonces pone de nuevo la importancia del hígado graso en el paciente con diabetes. Todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con prediabetes y con obesidad, con por lo menos algún otro factor de riesgo cardiovascular, deben ser tamizados para hígado graso. Y esto lo tamizamos con un FIB4. El FIB4 es una estrategia matemática muy sencilla que tiene en cuenta el AST, el ALT y los niveles de plaquetas. Y con eso vamos a calcular. Si ese FIB4 es mayor de 1.3, vamos a mirar cuál es el riesgo de cirrosis, y ese riesgo de cirrosis lo hacemos con una elastografía hepática. Si en esa elastografía hepática nos da un valor mayor de 8 kilopascales, pues ese paciente debe ser manejado por un grupo de fibrosis hepática que tiene que estar encabezado por el hepatólogo, y hay una serie de estrategias de manejo. Si el paciente tiene obesidad y no tiene una cirrosis descompensada, deberíamos ponerle un GLP-1 para mejorar la obesidad. El tratamiento de la diabetes va a ser con GLP-1 y con SGLT2. Y no hay por ahora ninguna farmacoterapia para MASH, solamente está este medicamento, que también es un medicamento nuevo, se llama resmetirom, no está disponible en Colombia, es un agonista del receptor de hormona tiroidea beta que está presente en el hígado y disminuye la fibrosis y la cantidad de depósito graso hepático. En los pacientes que tienen una cirrosis descompensada por hígado graso, no tenemos ninguna recomendación. Lo que hacemos es manejar la diabetes con insulina, pero no podemos poner ningún antidiabético oral y tampoco podemos poner ningún otro inyectable. Esto es en enfermedad renal diabética. Lo que nos recomienda la guía pues son hábitos de estilo de vida saludable, que siempre es por lo que tenemos que iniciar. Iniciamos inhibidores de CGLT2 con tasas de filtraciones mayores de 20. Ya no tenemos el límite de 30 como antes conocíamos, sino que ahorita nuestro límite es 20. Metformina solo si la tasa es mayor de 30. Recordemos que aquí la dosis máxima entre 30 y 45 sería 1000, y si es mayor de 45 pues serían 2000. Inhibidores pues para la proteinuria. ¿Qué otras terapias tenemos? Tenemos agonistas del receptor de mineralocorticoides, que tenemos Afinirenone, también disponible en nuestro país, y los análogos de GLP-1. Ya vamos a ver bien esto, pero tenemos solamente un estudio, que es el estudio de semaglutide, que es el estudio FLOW, que demostró mejoría en los desenlaces renales en los pacientes diabéticos. ¿Cómo vamos a manejar al paciente con diabetes? Si se presenta con una glicada mayor de 1.5 de la meta, es decir, si yo tengo una meta establecida en 7 y mi paciente yo lo conozco por primera vez con una meta de 8.5, inicio con 2 antidiabéticos. Puedo iniciar, por ejemplo, con metformina más dapaglifosina o metformina con impaglifosina. El hecho es que inicie con 2 antidiabéticos. Idealmente incluir por lo menos un inhibidor de SGLT2 porque son fármacos modificadores de la enfermedad, fármacos que tienen probado un beneficio cardiovascular y un beneficio renal. Ojalá pudiera iniciar con un GLP-1 o con un GIP, que ya vamos a ver, a hablar un poquito de tirzepatide. ¿Cuándo vamos a insulinizar? Cuando la glicada es mayor de 10, cuando la glucosa es mayor de 300 o cuando el paciente tiene signos claros de fallo de célula beta. ¿Qué sabíamos antes del 2025? Porque esta charla se supone que eran novedades en el tratamiento de la diabetes para el 2025. Pues sabíamos muchas cosas. Resulta que antes de conocer la diabetes como la conocemos hoy en día,
Habían medicamentos que bajaban la glucosa, era lo único que sabíamos, o medicamentos que bajaban la glucosuria. Antes en el manejo de la diabetes, como hace muchos años, como lo que se tenía que hacer era probar la orina, a ver si estaba muy dulce o si estaba insípida, así se hacía el control de los antidiabéticos. Había muy pocos antidiabéticos, pero más o menos desde el inicio de este siglo empezaron a aparecer una serie de estudios en diabetes que se llaman los CVOTs. Los CVOT son estudios de seguridad cardiovascular para los pacientes con diabetes, porque habían medicamentos que sí bajaban la glicada, pero que empeoraban el riesgo cardiovascular. Y empeoraban el riesgo cardiovascular porque se morían más los pacientes de enfermedad cardiovascular cuando se exponían a ese antidiabético. Entonces fue obligatorio que aparecieran estos estudios y tenemos muchos. El ELIXA, estos son de GLP-1 y estos son de inhibidores de SGLT2. Tenemos estudios para lexisenatide, liraglutide, semaglutide, albiglutide, dulaglutide, semaoral, efeglenatide, todos los inhibidores de SGLT2 para mortalidad cardiovascular, para MACE, que es mortalidad por causas cardiovasculares, infarto no fatal o stroke no fatal. Tenemos estudios para hospitalización por falla cardíaca y estudios para el compuesto renal. Ahora todos los antidiabéticos tienen que tener estos estudios. Si no tienen estos estudios, no es un antidiabético que pueda salir a comercializarse, ¿ya? Entonces, gracias a que tenemos esto, entonces acá, como no nos vamos a poner a revisar todos estos estudios, eso se trabó, ¿ya? Ya, bueno, ese es el resumen, bueno, de todos esos estudios. Entonces, esto lo que se hizo en Diabetes Care fue una revisión sistemática, metaanálisis y metaregresión. Fueron 34 reportes de 22 ensayos clínicos, 9 de GLP-1 y 13 de SGLT2, más de 150,000 participantes. Y lo que se quiso ver fue esto, cómo esos dos medicamentos, tanto los GLP-1 como los inhibidores de SGLT2, mejoraban la mortalidad cardiovascular, el MACE, la falla cardíaca y el compuesto renal. Miren cómo a 5 años hay una reducción del riesgo absoluto más o menos del 1.3%, 1.1% de mortalidad cardiovascular, que eso sonaría muy poco, pero es estadísticamente significativo. Es decir, que son medicamentos que previenen la mortalidad cardiovascular. El MACE mucho más significativo, y para falla cardíaca miren cómo el que se jala todos los resultados es el inhibidor de SGLT2. Por eso en el algoritmo que les mostré de la ADA, cuando tenemos un paciente con falla cardíaca, el antidiabético que deberíamos iniciar de primero es el inhibidor de SGLT2. Y para el compuesto renal también quien jala el desenlace de compuesto renal es el inhibidor de SGLT2. Y ahora sí vamos a hablar de la diabetes en la era de las incretinas. Tenemos los análogos de GLP-1 que los ven acá, tienen una evidencia probada en reducción de la hemoglobina glicada, que fue para lo que inicialmente se conocieron, de disminución de desenlaces cardiorrenales en términos de MACE, en términos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, de enfermedad renal diabética y de muerte cardiovascular, y en términos de pérdida de peso. Y hay otros beneficios establecidos para enfermedad renal diabética, para infarto de miocardio y falla cardíaca con fracción de eyección preservada y para stroke. Y hay unos beneficios que están en investigación como para enfermedad hepática metabólica o asociada al metabolismo, Parkinson, Alzheimer y enfermedad arterial periférica. Pero hace mucho que conocemos las incretinas. Las incretinas las conocemos en 1906. Acá pueden ver a quien describió las incretinas por primera vez, que es el doctor Moore, y esto dijo: la secreción interna del páncreas, es decir, la secreción de insulina, pero en ese momento no se sabía que era la insulina muy bien, puede estar estimulada e iniciada por una sustancia de naturaleza, una hormona o una secretina que viene de la membrana mucosa del duodeno, y que en ciertos casos de diabetes, la aparición del azúcar en la orina se puede ver a alteraciones funcionales ocasionadas por la ausencia de dicha hormona, pues que va a incrementar esa secreción interna. Entonces ya se sabía que existían las incretinas. Una hormona que sea incretina es una hormona que se libera solo si hay una carga oral de glucosa. Es decir, si yo como un alimento rico en carbohidratos y también rico en triglicéridos, voy a liberar mis incretinas. Pero si esa misma glucosa me la dan endovenosa, no se van a liberar las incretinas. Tenemos dos incretinas, los GLP-1 y los GIP. Entonces miren acá cómo están los nutrientes en términos de carbohidratos y triglicéridos. Esto los captan los SGLT1 que están en el intestino y los GLUT. Y van a haber dos tipos de células intestinales, las células K, que van a producir el polipéptido inhibidor gástrico, y las células L, que van a producir el análogo de GLP-1 o el polipéptido similar al glucagón. Y esos son los beneficios que tienen ambos péptidos. Beneficios en sensación de saciedad,
beneficios cardiovasculares, aumento de la secreción de insulina, disminución del vaciado gástrico, aumento de la disminución de la excreción de sodio y también remodelado óseo, favorecen el remodelado óseo, sobre todo el polipéptido inhibidor gástrico. Y en el hígado aumentan la captación de glucógeno y disminuyen la producción de glucógeno. Acá, de glucosa, perdón, acá en el cerebro ustedes pueden ver el hipotálamo y acá en el núcleo arcuato, específicamente en el ventromedial, vemos que es donde está la saciedad. En esos centros de saciedad están los receptores de GLP-1 y los receptores de GIP, y es por esto que estos medicamentos, al estimular a POMC y a CART, que son los péptidos que van a ser anorexigénicos, es decir, que los van a generar saciedad, pues es que estos medicamentos van a favorecer la pérdida de peso porque el paciente va a comer menos. Esta es otra novedad. Resulta que yo les había hablado acerca de que todos los antidiabéticos tienen que tener estudios de seguridad cardiovascular. Los estudios de seguridad cardiovascular o CVOTs estaban disponibles para los GLP-1 inyectables, es decir, para semaglutida, que se pone una vez a la semana, para dulaglutida, que se pone una vez a la semana, pero hace algunos años, yo creo que 2 años, empezó en Colombia a comercializarse semaglutide oral. Semaglutide oral viene con la marca de Rybelsus y tenemos presentación de 3 miligramos, 7 miligramos y 14 miligramos. No teníamos estudios acerca de si semaglutide oral mejoraba los desenlaces cardiovasculares o no en los pacientes que ya tuvieron un antecedente cardiovascular. Y resulta entonces que sale este estudio, que es el estudio SOUL. Este estudio también salió el sábado pasado, lo presentaron en el Congreso de Cardiología pues que están ahorita en Chicago. Y entonces lo que mostraron en el estudio SOUL es esto: 9.650 participantes, todos mayores de 50 años, todos claramente diabéticos, mal controlados y con historia de alguna de las siguientes condiciones: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica o enfermedad renal crónica. Se llevaron a titulación de la semaglutida oral y después se siguieron a 5 semanas. E hicieron este análisis epidemiológico, que es un análisis jerárquico. En los análisis jerárquicos yo lo que hago es establecer un outcome primario, que es el que observan acá, que era el compuesto cardiovascular, el MACE de 3 puntos, muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y stroke no fatal. Solamente si se cumplía ese outcome primario y se llegaba a una P de significancia estadística, se iban estableciendo otras P para los otros outcomes. Si el segundo outcome, que es este, que es el outcome renal, no cumplía con la P, el resto no podían ser interpretados. En eso consiste un análisis jerárquico. Entonces, lo que observaron, bueno, estas son las características del estudio. La mayoría de los pacientes tenían enfermedad arterial coronaria o enfermedad renal diabética o la combinación de ambos. Y estaban mal controlados de su diabetes, glicadas más o menos de 8% y tenían obesidad en promedio. Pero si ustedes ven la tasa de filtración glomerular, aquí quiero que se detengan, era una tasa buena, de 70, es decir, que la mayoría no tenían enfermedad renal avanzada, o por lo menos en estadio 3. Cuando se vio este resultado, que es lo que ellos querían buscar en el estudio, la disminución del MACE, se determinó en un 14%, es decir, que había una reducción del 14% de yo tener muerte cardiovascular, infarto no fatal o stroke no fatal si consumía semaglutida oral. Es decir, que era un medicamento que, aparte de ser seguro cardiovascularmente, mejoraba los desenlaces cardiovasculares en el futuro. Acá entonces la reducción del riesgo absoluto era del 2% a 3 años y el número necesario a tratar era de 50 personas a tratar para que una fuese beneficiada por la semaglutida oral. Cuando yo me voy mucho más al detalle y quiero ver el forest plot del MACE, es decir, mirar bien ese MACE por muerte cardiovascular, por infarto no fatal, por stroke no fatal y por muerte por todas las causas, en realidad quien cumplió la significancia estadística fue el infarto no fatal. Y después ellos lo dividieron por los que venían tomando inhibidores de SGLT2 o no, y los que venían de base ya con un inhibidor de SGLT2 tenían menos infarto no fatal en el seguimiento. Cuando ya quisieron ver el compuesto renal, pues no hubo una significancia estadística y ahí se tienen que parar el resto de los outcomes, es decir, no se pueden ver los otros de muerte cardiovascular y el otro que era de complicaciones en las extremidades. Entonces acá no se logra la P, el hazard, pues como pueden ver el intervalo de confianza traspasa el 1, entonces no hay una mejoría en el compuesto renal que era de 5 puntos que ellos habían planteado. Pero cuando nos vamos a otra molécula, la misma molécula que es semaglutida, pero no oral sino inyectable, ellos tienen su propio estudio de semaglutida inyectable, que es el estudio FLOW, que es un estudio que también es pues, nuevo más o menos. Y en ese hicieron lo mismo, titular la dosis 0,2, 0,5 hasta 1 miligramo, pero acá los pacientes estaban mucho más enfermos del riñón, tasas de 25, 50 y lo máximo que tenían era 75.
Y lo que ellos encontraron era que había una reducción del 24% en el riesgo de un desenlace compuesto, incluyendo la progresión de la enfermedad renal, la muerte cardiovascular o la muerte renal en las personas que tenían diabetes y enfermedad renal crónica. Se trabó esto otra vez. Acá el de muerte cardiovascular no se alcanzó y el del compuesto de las extremidades, que eran amputaciones u hospitalización por isquemia, tampoco se alcanzó. Entonces, pues ahí se para el estudio SOUL. Bajó la hemoglobina glicada, bajó el peso corporal y bajó los niveles de PCR. Para terminar, les traigo dos estudios que no son nuevos, vamos a verlos muy rápidos, que son los estudios de tirzepatide, y solo se los traigo, son del 2023, solo se los traigo porque ya este año alcanzó la certificación del INVIMA y se va a empezar a comercializar en el 2025, entonces por eso es bueno que lo tengamos en cuenta. El tirzepatide tiene unos estudios que son los estudios SURPAS. Tirzepatide versus semaglutide es SURPAS 2. Lo que se hizo fue comparar tirzepatide versus semaglutida de 1 miligramo semanal. Tirzepatide fue superior, en cambio, en la hemoglobina glicada y en cambio en la glucosa plasmática. También fue superior todas sus dosis, 5, 10 y 15, comparado con sema 1 miligramo en la reducción en el peso corporal y en los pacientes que alcanzaron las metas de peso. Y el SURPAS 3, que lo que hizo es comparar la tirzepatida con insulina de Gludec. De nuevo, todos los pacientes son los mismos del SURPAS 2, pero aquí lo que se hizo fue las mismas comparaciones. Hemoglobina glicada fue superior en los pacientes que venían con tirzepatide y el control del peso corporal también fue superior en los pacientes que venían con tirzepatide. Se hizo un subanálisis del SURPAS, que es el SURPAS 3 MRI, que es solo en pacientes con hígado graso. Y miren acá en estas resonancias que ven el componente graso, cómo pasaba el paciente de tener un 27.3% de depósito graso a la semana 52 a tener un 2.6% cuando eran tratados con tirzepatide. Pues es una molécula que combina el GLP-1 con un GIP, es decir, que es un agonista dual, tanto GLP-1 como polipéptido inhibidor gástrico. Se vienen muchas cosas con GLP-1. Eso es lo que tenemos. Tenemos agonistas peptídicos, agonistas multipeptídicos, péptidos orales, pero se vienen anticuerpos, se vienen terapias basadas en células, terapia génica y edición génica con CRISPR-Cas. Muchos otros receptores que pues, se vienen en investigación, el de amilina, el de apelina, el de glucagón, el de activina, con muchos otros posibles efectos pleiotrópicos. Con esto los dejo y los quiero dejar con esta frase. Hablamos de muchos datos, de muchos estudios, pero recuerden que no todo se cura con datos. A veces un segundo de humanidad suaviza la vida entera del paciente. Ningún paciente quiere ser diabético, ningún paciente quiere vivir con obesidad y hace parte de nosotros pues darle una atención integral a todos los pacientes. Muchas gracias. Gracias, Doc. Las vamos a hacer virtuales, se van a responder por eso. Para nuestra siguiente charla le damos la bienvenida a nuestro siguiente ponente, el doctor Cristian Mesú, médico internista y próximo cardiólogo de la Universidad del Valle, quien ha dedicado varios años a formarse en nuestra alma mater y se distingue por su sensatez, mesura y brillantez académica. Hoy nos acompaña con un tema fundamental para la práctica clínica, las crisis hipertensivas. Sin duda, su exposición será de gran valor para nuestros internos y estudiantes y los especialistas que buscan fortalecer sus conocimientos en este campo. Bienvenido, doctor Mesú. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los compañeros de Medicina Interna por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Gracias a los asistentes. Yo sé que aquí están los futuros oftalmólogos, radiólogos, cirujanos plásticos, etcétera, y los futuros médicos generales. Entonces, esta charla la he hecho muy práctica para la práctica clínica, pero también para el objetivo que yo creo que la mayoría de los que están aquí quiere alcanzar. Vamos a hablar de emergencias hipertensivas y para eso hay que definir qué es y qué no es. ¿Qué es y qué no es una emergencia hipertensiva? Entonces, ¿qué es? Es un daño agudo de órgano blanco. Uli, quítame ese puntico ahí. Daño agudo de órgano blanco secundario a una elevación aguda y sostenida de la presión arterial. Entonces, ojo, el órgano se daña porque la presión se sube agudamente. No es lo mismo que una presión que está persistentemente elevada daña un órgano blanco, ¿cierto?
Pues cuando la presión se sube agudamente, daña el órgano blanco y eso es una emergencia hipertensiva. O sea, cuando yo le puedo echar la culpa a que la presión se subió en las últimas horas, allí es que yo estoy hablando de una emergencia hipertensiva. Ascenso agudo, habitualmente mayor de 180 a 110, pero eso no ocurre en todos los casos. Hay emergencias hipertensivas con 140 de sistólica, entonces no tiene que cumplir este valor de 180 a 110, y eso es particularmente cierto para algunas emergencias hipertensivas como el edema agudo de pulmón o también como ocurre en las embarazadas con la preeclampsia. Y debe haber un daño que es agudo. Entonces, ojo, porque la presión alta daña muchos órganos, los puede dañar agudamente o crónicamente, y ahí es que tenemos que saber diferenciarlos. El daño crónico es el que tenemos aquí. Miren que la presión alta puede causar ACV isquémico, pero por una consecuencia crónica se van dañando las arterias, lipohialinosis, necrosis de la media, ACV isquémico hemorrágico, pero no fue la elevación aguda la que dañó el órgano, ¿sí? Causa microinfartos cerebrales, microhemorragias, el corazón lo va poniendo hipertrófico, nos da insuficiencia cardíaca, habitualmente fracción de eyección preservada, aneurisma de la aorta, rigidez arterial, etc. Miren cómo esto es daño crónico, pero el daño agudo se representa de una manera un poco diferente. Cada uno de estos órganos se va a dañar de manera diferente. La presión que se eleva rápidamente también puede causar ACV isquémico o hemorrágico, y a veces es difícil diferenciar si el ACV que le está ocurriendo al paciente es por una elevación aguda o es porque todo el tiempo venía hipertenso, ya hace varios meses venía hipertenso. En el corazón causa síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca, síndromes aórticos agudos como la disección de aorta, la hipertensión maligna, y en las pacientes embarazadas, pues preeclampsia y eclampsia. Entonces esto es lo que vamos a aprender a tratar, pero como les decía, hay que saber qué no es una emergencia hipertensiva para no ir a tratar algo que no es. Esto es la autorregulación, esto ocurre en muchos órganos. Nosotros tenemos la capacidad de tener una perfusión normal del cuerpo en un rango de presión arterial. Entonces miren que así se suba la presión arterial media, la perfusión se va a mantener en los órganos. Cuando ya se sube más de esos límites de autorregulación es que empieza a haber daño de órgano. Pero también si se baja mucho la presión de perfusión en estos órganos puede haber riesgo de hipoperfusión del órgano y daño. Esto es el ejemplo, esta es la curvita de un paciente que es normotenso o un hipertenso que está controlado desde hace rato. Pero tenemos que diferenciar el paciente que es hipertenso desde hace rato y que no está controlado porque la curva se desplaza. Entonces, miren que este paciente está acostumbrado a vivir con 200 de sistólica y la gente va y hace mercado con 190 a 110, la gente se va de rumba con 200 de sistólica y no le pasa nada. Ese paciente no tiene una emergencia hipertensiva. Pero si yo creo que tiene una emergencia hipertensiva y lo que hago es bajarle la presión, entonces miren que yo le bajé la media por aquí a 90. Entonces ya el órgano de ese paciente que estaba acostumbrado a vivir hipertenso se empieza a dañar. Entonces por eso tenemos que saber qué no es hipertensión para no ir a generar daño. Entonces miren, estos son unos términos que yo sé que muchos todavía tenemos por ahí en la mente. Tenemos una presión arterial elevada, pero si no estaba por encima de 180 a 110, entonces decimos fuera de crisis o fuera de metas, ¿cierto? Le decimos fuera de crisis o fuera de metas. Pero si ya está elevada, entonces ahí sí buscamos el órgano blanco. ¿Está dañado o no está dañado? Si no está dañado, urgencia hipertensiva, decíamos antes, y si sí está dañado, decimos emergencia hipertensiva. Pues eso lo vamos a cambiar porque es que este término es malo. Este término nos hace hospitalizar la gente, nos hace ponerle medicinas, nos hace bajarle la presión y nos genera daño. Entonces ahora lo que vamos a decir a partir de esta conferencia es que el paciente tiene la presión alta y ya. Tiene la presión elevada asintomático o está muy elevada pero asintomático, pero el que sí tiene daño de órgano blanco, ese sí es la emergencia hipertensiva. Ese es el que vamos a bautizar con emergencia hipertensiva. Entonces ya no vamos a usar más ese término urgencia hipertensiva, ya no vamos a usar más el término fuera de metas, fuera de rango de crisis, etc. Cuando un paciente tiene la presión alta, entonces lo primero que hay que hacer es buscar si tiene daño de órgano blanco. ¿Y cómo hacemos eso? Pues preguntándole, mira, usted le duele la cabeza, tiene dolor en el pecho, se siente ahogado, etcétera. Vamos a hacerle un examen físico buscando hallazgos de compromiso de órgano blanco, tiene crépitos, tiene soplos, tiene diferencia en los pulsos que me haga pensar en una disección de aorta y le hacemos un fondo de ojo. Y si pensamos que ese paciente de verdad tiene una emergencia hipertensiva, le vamos a hacer exámenes. Pero hay que tener en cuenta en qué contexto estamos, porque los que trabajan en urgencia, en hospitalización, han visto que la gente tiene la presión alta
y de pronto es un hipertenso controlado, pero le salió la presión alta. Entonces, ojo que cuando estamos hablando de un paciente hospitalizado en urgencias, es muy diferente cuando estamos hablando de un paciente ambulatorio, porque cuando el paciente está hospitalizado se le sube la presión, pues está hospitalizado, le duele algo, está estresado, está inquieto, no ha dormido, lo levantó el interno a las 3 de la mañana a examinarlo, entonces se le sube la presión. Y es muy frecuente, la gente vive hipertensa, entonces a mí me llaman en el turno a las 3 de la mañana que porque el paciente tiene 180 de sistólica y vamos a verlo con los residentes y el paciente tiene dolor, no pudo dormir, acaba de salir de cirugía. Entonces, estos pacientes realmente es donde queda la duda, ¿será que los intervenimos? Y si los intervenimos, ¿vale la pena? Entonces, les voy a mostrar algunos datos, son muy pequeñitos de estudios observacionales, porque aparte en esto no se hacen experimentos clínicos controlados. Comienzo diciendo, primero hay que volverle a tomar la presión al paciente. Trate de tomar la presión como si el paciente estuviera en el consultorio, sentadito, sin las piernas cruzadas, con la espalda recta, con los pies sobre el suelo, con un tensiómetro que esté bien y ojalá elimine los factores que pueden estresar al paciente y subirle la presión. Y si de verdad la presión sigue alta, pues entonces estamos hablando de una presión arterial elevada, lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva. Entonces, verificamos la lectura de la presión arterial, miramos que la hayamos tomado bien, que el dispositivo esté bien, listo. Y miramos si es que tiene causas reversibles o causas del ambiente del paciente que hayan causado que la presión se haya elevado. Dolor, estrés, no durmió, tiene medicamentos como por ejemplo antigripales, AINES, etcétera. Y esas son causas reversibles, entonces allí no nos preocupamos, de pronto la presión está alta por esas razones. Ahora, es frecuente que veamos en la consulta ambulatoria que los pacientes tienen la presión alta, entonces los mandamos a urgencias a hospitalizar. Miren estos datos de muchísimos pacientes, más de 58,000 pacientes en Estados Unidos, que les vieron la presión alta en la consulta y a unos los mandaron a hospitalizar y a otros no. Vamos a ver cuál es la diferencia con respecto al MACE y con respecto a tener la presión controlada ya después en las consultas ambulatorias. A los que enviaron a hospitalizar se les hizo un montón de exámenes. Exámenes de bioquímica, análisis troponina, un montón de cosas solo porque tenían la presión alta. No tenían nada, no sentían nada, pero tenían la presión alta y les mandaron un poco de exámenes. Poco de exámenes. Y solo salieron anormal 1% de los exámenes. Entonces nos gastamos un montón de plata haciéndoles exámenes y no les sale nada. Entonces ya por ahí estamos gastando plata, estamos hospitalizando a los pacientes y no es necesario. Miren, TAC de cráneo, ninguna anormal. TAC de tórax, ninguna anormal. Resonancia, todas normales. Y además, cuando seguimos a esos pacientes en el tiempo, vemos que fue igual mandarlos para la casa que mandarlos a hospitalizar a que les hiciéramos exámenes. Se morían lo mismo y ni siquiera la presión ya la tenían más controlada, seguían igual de hipertensos. Entonces, no mandemos a hospitalizar a nadie porque siempre y cuando no tenga síntomas, por supuesto, porque vamos a gastar más y no vamos a obtener nada, al contrario. ¿Y qué pasa si le bajo la presión a esos pacientes que mandé urgencia? O sea, ya la embarré, ya lo mandé urgencia, entonces venga, le voy a bajar la presión y miremos qué pasa. También un montón de pacientes, más de 22,000 pacientes, y les dieron antihipertensivos, algunos intravenosos, algunos oral, y miremos qué pasa. Entonces, compuesto de ACV, lesión renal aguda, injuria miocárdica y estancia hospitalaria, es mejor no darles nada, porque les da menos ACV, les da menos lesión renal aguda, les da menos injuria miocárdica y demoran menos tiempo, obviamente, hospitalizados. O sea que si ustedes mandan a hospitalizar y le dan antihipertensivos a este paciente, al contrario, le están haciendo daño, sobre todo le están causando más lesión renal aguda. Estos son los forest plot de cada uno de esos desenlaces. Entonces, ¿qué? ¿No hago nada pues cuando el paciente tenga la presión alta? No, pues tampoco. Entonces, miremos, si tiene la presión elevada sintomática, severa o solo elevada, depende de cuál es el escenario en el que yo estoy. Si ya el paciente está hospitalizado, entonces espere un momentico, tómele otra vez la presión, quítele el dolor, espere que duerma bien, siéntelo, tome bien, haga las cosas bien. Y si usted intensifica el tratamiento, probablemente le va a hacer más daño al paciente que bien. Entonces, elimine los factores que pueden elevar la presión y considere tratarlo solamente si es que el paciente es hipertenso resistente o vive hipertenso durante toda la hospitalización y quizás fue hospitalizado por una causa cardiovascular. Si no, déjele la presión allí alta y luego ambulatoriamente resuelve. Lo cita por la consulta externa y le va bajando la presión.
Si el paciente no está hospitalizado, yo tengo que mirar si ya tenía conocido el diagnóstico de hipertensión. Si no tenía conocido el diagnóstico de hipertensión, entonces no se azare, no lo trate todavía, cítelo en una semana y le vuelve a medir la presión. Puede enviarle un mapa, puede enviarle un AMPA y confirma el diagnóstico de hipertensión. En algunos casos podríamos acelerar el diagnóstico e iniciar tratamiento, sobre todo cuando ya tienen daño crónico de órgano blanco. Si el paciente ya es hipertenso, evalúe la adherencia, mire si la presión se le subió por otra causa y titule los medicamentos. ¿Listo? Bueno. ¿Cuándo intervenir? Les decía, hipertensos resistentes que están hospitalizados por causa cardiovascular. Eso no les va a mejorar nada, no les va a mejorar los desenlaces cardiovasculares, pero quizás es una oportunidad para ir titulando los medicamentos o para estudiar por qué se le está subiendo más la presión. Es raro que el paciente que está hospitalizado y se le subió la presión, usted le logre controlar la presión durante la hospitalización. Entonces no se azare si la presión está alta. Si el paciente vuelve y lo llaman porque tiene 150/95, pues si no hay síntomas, no se preocupe, ambulatoriamente resolvemos. Entonces, tratar la presión arterial elevada asintomática es la excepción, no la regla. ¿Listo? Vamos a tolerar las presiones arteriales elevadas asintomáticas. Ahora sí, emergencias hipertensivas. Entonces, habíamos dicho que las emergencias hipertensivas son estas de acá. Compromiso agudo de la presión del órgano blanco cuando la presión se sube. Y más o menos son 2 de cada 1000 consultas en urgencias de la población general. Eso viene en aumento y tiene una mortalidad de hasta el 11%. ¿Por qué a la gente le da una emergencia hipertensiva? Algunos porque son hipertensos, mal controlados, perdón. Es raro que el primer diagnóstico de un hipertenso esencial sea por una emergencia hipertensiva, pero sí el hipertenso primario que está mal controlado desde hace mucho tiempo sí puede llegar a una emergencia hipertensiva. Pero quizás más frecuente es que haya otra razón que le elevó la presión y esa elevación de la presión le causó daño del órgano. ¿Listo? Entonces hay que buscar por qué se le subió la presión. Está tomando medicinas que le suben la presión, AINES, antigripales, utiliza cocaína, tiene una condición aguda como una glomerulonefritis, le quitaron los medicamentos o se los dejó de tomar. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, foto. Estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar, porque ustedes se leen los artículos y aparecen un montón de medicinas que ni siquiera tenemos en Colombia. Estas son las que sí tenemos en Colombia, estas son las dosis, cuáles requieren bolo, cuáles requieren infusión. Y a la derecha les he dejado mis recomendaciones, en cuál se prefiere cada una. Entonces miren, la nitroglicerina la preferimos en síndrome coronario agudo y en insuficiencia cardíaca, contraindicado a los pacientes que utilizan inhibidores de fosfodiesterasa 5. El nitroprusiato, preferible en insuficiencia cardíaca, contraindicado en disfunción renal, disfunción hepática severa o en enfermedad coronaria por el efecto de robo coronario. El labetalol, vean la fácil, labetalol sirve para todo, menos en insuficiencia cardíaca. Entonces, usted no sabe, la respuesta es labetalol, ¿listo? Pero es de elección en disección de aorta, en embarazo y feocromocitoma. Realmente no lo señalo aquí porque la elección es fentolamina, pero eso no lo tenemos en Colombia. Entonces, para Colombia la elección es labetalol. El esmolol casi no lo usamos, eso es como más de los anestesiólogos, entonces perioperatorio. Y la hidralazina, que es difícil conseguirla, pues es la elección en eclampsia. Los ginecólogos saben más de eso que yo. Entonces, listo, ACV isquémico, primera emergencia hipertensiva. ¿Cómo sospechamos o qué les van a preguntar? ACV isquémico, focalización neurológica súbita. ¿Listo? TAC de cráneo, no hay hemorragia. Resonancia de cerebro, mismatch. ¿Listo? Si aumenta la presión, hay riesgo de edema cerebral. Si se baja mucho la presión, hay riesgo de infarto, de aumentar el área del infarto. Entonces, a estos pacientes les tenemos que dar labetalol o nitroglicerina, pero todo depende de qué le voy a hacer. Si el paciente va para fibrinolisis, debo bajar la presión menos de 185, 110 y sostenerla durante las primeras 24 horas después de la fibrinolisis, 5 menos, o sea, 180, 105, las primeras 24 horas. Si el paciente no va a fibrinolisis, entonces solo le bajo la presión si está por encima de 220, 120. Y le bajo la presión arterial media, 15% en la primera hora y la sostengo. Entonces, de pronto alguno me va a decir, doctor, es que yo me leí el ensayo Truth, un ensayo holandés que la gente allá en Holanda dice, mire, no perdamos el tiempo bajándole la presión, sino que trombolicemos a todo mundo. Y pues a ellos les fue como igual. Les fue igual trombolizar, así tuvieran la presión alta, pero ese experimento clínico, los que lo leen con detalles, verá que tienen muchas
consideraciones porque fue suspendido tempranamente. Entonces las guías siguen diciendo esto. Le bajamos la presión 185, 110 y la sostenemos 180, 105. Si no le voy a hacer fibrinolisis, pasaron más de 4.5 horas, es lo que les van a decir en el examen, les disminuimos la presión solo si está por encima de 220, 110 y la meta es 15% de esa presión arterial media. Hemorrágico. Hay dos tipos de hemorragias que son causadas por la emergencia hipertensiva. Los hematomas intraparenquimatosos y la hemorragia subaracnoidea, y a veces coexisten. El hematoma tiene volcamiento hacia los ventrículos laterales. Entonces, ¿cómo se representa clínicamente? El hematoma intraparenquimatoso es igual que el ACV, esa vaina no duele, solamente focaliza. Pero usted le toma la ATAC y hay sangre. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos diagnóstico, hematoma intraparenquimatoso. Si hay sangre dentro de los ventrículos o por aquí en los surcos, etcétera, ya es una hemorragia subaracnoidea. La meta es con la betalol, es la elección, bajar la presión hasta 140, 180. Esto fue evaluado en estos estudios que les coloco por acá, estos experimentos, el INTERACT y el ATTACH-2, que dice que tenerlos en estas metas es bien, pero si los bajamos por debajo de 140 como que les sirve un poquito más, mejora limítrofemente la funcionalidad a costa de que aumenta la lesión renal. Entonces, bueno, las guías dicen 140, 180 y si usted quiere, pues bájele un poquito más, usted verá. En los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, no olviden agregar nimodipino para evitar el vasoespasmo cerebral. Encefalopatía hipertensiva y PRES. ¿Cómo se presenta esa vaina? Entonces el paciente está todo confundido, se empieza a dormir, está raro, actúa raro. Esa es la encefalopatía hipertensiva. O súbitamente quedó ciego y convulsiona y tiene la presión muy alta. Ese es el PRES. Confusión y toda la vaina es encefalopatía hipertensiva y el PRES tiene convulsiones y ceguera cortical. Esto ocurre porque resulta que por acá en esta parte del cerebro occipital, parieto-occipital, la región de la circulación posterior, tiene alteración de menor inervación simpática, entonces tiene menos capacidad de autorregularse y le da edema cerebral cuando se le sube mucho la presión. Entonces por eso es que se afecta esta parte del cerebro. ¿Qué hacemos? La betalol y le bajamos la presión arterial media un máximo de 25% de la que tenía en la primera hora y luego buscamos que en las primeras 6 a 24 horas tenga la presión arterial menor de 160, 100. Esa es la meta para el manejo de la encefalopatía hipertensiva. Disección de aorta. La disección de aorta, clásico. Dolor torácico, desgarrante que se le pasa a la espalda y siempre le buscamos los pulsos. Miramos si los pulsos de los miembros superiores están presentes, si el derecho es mayor que el izquierdo o si no tiene pulsos en las piernas. Allí ya tenemos disección de aorta, confirmamos el diagnóstico con un angioTAC de aorta. Hay que bajarle no solo la presión, sino la frecuencia cardíaca. Y hay que bajar primero la frecuencia cardíaca antes que la presión. Entonces, primero buscamos una frecuencia cardíaca de 50 a 60 y segundo una sistólica de 90 a 100. El labetalol, buenísimo porque hace las dos cosas, ¿listo? Pero si yo no tengo labetalol, primero le bajo la frecuencia cardíaca, metoprolol intravenoso, y luego le bajo la presión arterial, puede ser con nitroglicerina, por ejemplo. Y por supuesto controlamos el dolor para que el influjo simpático disminuya. Síndrome coronario agudo, les van a poner un dolor torácico retroesternal opresivo, de pronto con electro. Y estos pacientes realmente lo importante es llevarlo rápido a intervención, a PSI. Pero en el control podemos bajar la presión arterial media 20 a 25% en la primera hora y luego mantener una sistólica menor de 140. Esto lo logramos muy bien con nitroglicerina. Si no tenemos nitroglicerina, la vieja confiable, el labetalol. El metoprolol intravenoso hay que considerarlo, disminuye el tamaño del infarto y por supuesto el manejo del dolor para disminuir el efecto simpático del infarto. La insuficiencia cardíaca aguda se presenta con una disnea de esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, las yugulares están ingurgitadas, tiene crépitos, tiene galope y tiene congestión por ultrasonido, como esta imagen que ven aquí, líneas B pulmonares, ¿sí o no? Muy bien. O la radiografía de tórax que muestra congestión pulmonar. Estos pacientes se benefician significativamente de nitroglicerina o nitroprusiato. Y se acuerdan que les decía
que esta es una de las emergencias hipertensivas que no llega a 180, 110, porque es que hemos demostrado a través de diversos ensayos o experimentos observacionales que los pacientes se benefician de bajarles la presión con nitroglicerina o nitroprusiato, incluso con presión arterial por encima de 110. Entonces estos pacientes siempre consideren, después de que no esté hipotenso, ponerle nitroglicerina o nitroprusiato. Bajamos 20 a 25% la media y mantenemos 150 milímetros de mercurio, sin olvidar que hay que quitarle la congestión con furosemida intravenosa, oxígeno y ventilación a presión positiva si lo requiere. Vamos acabando. Aquí tengo la preeclampsia y la eclampsia. Esta es otra de las emergencias donde la presión arterial no tiene que estar muy elevada, no tiene que estar por encima de 180, a veces con 160 de sistólica ya las pacientes embarazadas tienen preeclampsia y eclampsia. Y la elección es bajar la presión arterial a sistólicas de 140 a 180 y diastólicas de 90 a 100, recomendado por la ACOG, y lo hacemos con la betalol o con hidralazina, sin olvidar adicionar el sulfato de magnesio para protección cerebral. Por último, ya acabando, las crisis de feocromocitoma, les van a decir un paciente con la triada clásica, palpitaciones, diaforesis, cefalea, que ocurren en episodios de 15 minutos a 1 hora, y esto realmente no es una emergencia hipertensiva, es una crisis de feocromocitoma, pero el paciente en crisis de feocromocitoma puede causar una emergencia hipertensiva. Entonces lo que hacemos es bajarle la presión con la betalol o, como les decía, fentolamina, meta 140 o menos de sistólica. Y por último, esta que realmente no es una emergencia hipertensiva, que es la hipertensión maligna, es un desarreglo completo de la circulación por daño crónico de hipertensión, que se caracteriza por tener estos hallazgos en el fondo de ojo, que es tener retinopatía grado 3 con hemorragias o grado 4 con edema de papila. Y cuando un paciente tiene hipertensión maligna, el riesgo de tener daño de órgano es muy alto. Y el daño de órgano es generalmente daño del endotelio que causa lesión renal y microangiopatía trombótica. Entonces, si el paciente no tiene daño de órgano, hay que intensificar rápidamente los antihipertensivos orales. Pero si tiene daño de órgano, lo que bajamos es la media, 20 a 25% en la primera hora y luego un objetivo de 160 a 110. Foto, el cuadrito que resume absolutamente todo lo que acabamos de decir. Si la presión está elevada asintomática, no me estreso, le ajusto los antihipertensivos, los cito ambulatoriamente, hay que bajarle la presión lento. En las siguientes 6 semanas tiene que estar controlado. Si el ACV isquémico va para fibrinolisis, tiene unas metas. Si no va para fibrinolisis, no soy tan estricto, la betalol. El hematoma intracraneal, la betalol, la hemorragia subaracnoidea, le agrego nimodipina. En la encefalopatía hipertensiva y el PRES, la betalol, disección aórtica, la betalol. Ojo que en la disección primero bajamos la frecuencia cardíaca, luego la sistólica. En síndrome coronario agudo ya no es la betalol, nitroglicerina. En edema pulmonar, tanto nitroglicerina como nitroprusiato. Acuérdense que el edema pulmonar y la preeclampsia y eclampsia no tienen que tener la presión tan alta para beneficiarse de los antihipertensivos. Mensajes finales. La presión arterial elevada asintomática es frecuente, pero no es una urgencia hipertensiva. Eliminamos el término urgencia hipertensiva nunca más. Espere y tolere la presión arterial elevada si el paciente no tiene daño de órgano diana, sobre todo el que está hospitalizado, porque es que se le subió la presión seguramente por otras razones. Evalúe otros factores, vuelva a tomar la presión arterial y solo en casos excepcionales, trátelo. Busque el daño de órgano con esas pistas que les he dado clínicas. Interróguelo todo, desde la cabeza hasta los pies, a ver si tiene compromiso de daño de órgano blanco. El betalol es de elección en casi todas las emergencias, excepto insuficiencia cardíaca, así que vuélvanse amigos del betalol, es bueno. Cada emergencia hipertensiva tiene unas metas a alcanzar y evite disminuir excesivamente la presión arterial porque puede generar más daño. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Cristian por un enfoque tan actualizado y puntual de la emergencia hipertensiva.
Y dando continuidad a nuestro cronograma, tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Jenny Muñoz. Ella es médica internista, especialista en enfermedades infecciosas y hoy nos acompaña con neumonía en paciente inmunocomprometido. Bienvenida, doctora. Gracias, Bonita. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de poder presentar a ustedes un tema que me parece bastante importante que todos nos empecemos a familiarizar y son las neumonías en los pacientes inmunosuprimidos. En ese orden de ideas es importante mencionar que no quede setado. Entonces, es muy importante mencionar varios conceptos que deben quedar muy claros de esta charla. Número uno, hemos escuchado en muchas oportunidades muchísimos términos, que inmunosuprimido, que inmunocomprometido, que inmunodeficiencia, que inmunodesregulación, y que es más que una incapacidad que tiene el huésped para poder, digamos, tener una respuesta inmunitaria adecuada. Puede ser por deficiencias propias asociadas a procesos genéticos o pueden ser procesos que pueden ser adquiridos. Ambas situaciones conllevan a que el paciente tenga un incremento a la susceptibilidad de múltiples procesos infecciosos. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos clasificarlas en las congénitas, que son más que todas las inmunodeficiencias primarias, en las secundarias, que son adquiridas, que pueden ser como la inmunodeficiencia del VIH o como los procesos oncológicos, los inmunorreumatológicos, como veremos más adelante, y tienen una peculiaridad que pueden ser temporales o permanentes. Son múltiples, digamos, las condiciones y medicamentos que nos puede llegar a afectar el sistema inmunitario. Van desde la asplenia funcional o anatómica, las inmunodeficiencias que les comentaba anteriormente, compromisos hematopoyéticos debido a los trasplantes. Hay unas nuevas tecnologías en el área de la oncología que cada vez va de manera creciente y es la terapia de células T con receptores antigénicos quiméricos que se conoce como CAR. Este es el futuro de la parte oncológica y nosotros debemos estar preparados ante estos procesos. Sin embargo, hay otras entidades muy comunes como lo es la diabetes, la enfermedad renal crónica y la enfermedad hepática que puede conllevar a que nuestros pacientes presenten alteraciones inmunitarias, la desnutrición, no olvidarla, una de las principales factores de riesgo para tuberculosis y los trasplantados. Dentro de la parte medicamentosa, tener en cuenta otro concepto. ¿Cuál es la diferencia entre inmunosupresor e inmunomodulador? Esto también ha sido una temática que uno lo escucha muy frecuentemente. Y entre las diferencias tenemos que en los inmunosupresores hay una inhibición completa de la respuesta inmunitaria, son moléculas, digamos, más pequeñas y tienen unos efectos centrados en las vías intracelulares. En este punto es importante tener en cuenta de que hay un aumento inevitable de las infecciones y que incluso en este punto inmunosupresores la radiación también cuenta. Y en cuanto a los inmunomoduladores, como veremos más adelante, ellos van a estimular o reducir esa respuesta, por lo general suelen ser terapias biológicas y su efecto es más extracelular. Sin embargo, inmunomodulación no es igual a efecto de seguridad. Y aquí tenemos algunos ejemplos que en reumatología son muy frecuentes dentro de las terapias inmunosupresoras, muchos de los que se utilizan para trasplante, para manejo oncológico, para tratamientos de patologías inmunorreumatológicas, son la parada en este grupo. Micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida, entre otros. En cuanto a los inmunomoduladores, en su gran mayoría, anticuerpos. Entonces, ya conociendo qué vendría siendo un paciente inmunosuprimido o inmunocomprometido, es importante mencionar que la neumonía en estos pacientes genera un gran desafío debido a 4 situaciones fundamentales. Tiene
diversas etiologías, tiene sintomatología que suele ser muy inespecífica, puede haber coinfecciones y sobreposiciones a nivel imagenológico, lo que hace que no se diagnostique de manera oportuna, progresen rápidamente a una enfermedad grave y los pacientes fallezcan. Entonces, dentro de eso tenemos estos datos en donde nos hablan que alteraciones a nivel respiratorio son mucho más frecuentes en los pacientes con leucemia mieloide aguda, los pacientes de cáncer de pulmón y los trasplantados pulmonares, y que el ingreso debido a alteraciones pulmonares es mucho más frecuente en estas patologías y que aumenta la mortalidad hospitalaria de una manera progresiva. Este estudio, que me pareció muy interesante, que agrupó 54 países en el 2015, encontrando cuáles eran esos inmunosuprimidos y cuál era la prevalencia de neumonía, observamos que Colombia, que está en un rojito fuerte, que tiene una prevalencia entre 21 a 30% de desarrollo de esta entidad, observamos que los pacientes en su gran mayoría tenían uso crónico de esteroides y patología hemato-oncológica, y la relación de la presentación de estos fenómenos fue importante porque fue, digamos, constante en Sudamérica. Más o menos un 22% de estos pacientes ingresan en ese contexto, y si lo relacionamos en cómo se comporta a nivel mundial, pues la prevalencia igual sigue siendo muy alta, resaltando el papel de Pseudomonas aeruginosa como un microorganismo muy importante. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque las neumonías, principalmente en estos pacientes, son de origen bacteriano, en su gran mayoría, seguido por enfermedades por neumocistis, que nunca la debemos olvidar y siempre tenerla en cuenta por las profilaxis, las partes virales, tenemos nuestro patrón fúngico, pero tener en cuenta que dentro de los diagnósticos diferenciales, infiltrados asociados a la entidad de base y el edema cardiogénico pulmonar también entran en nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, vamos a entender un poquito cómo se hace el diagnóstico de la neumonía, entendiendo su definición. ¿Y qué nos dice la guía para la definición de estos pacientes? Pues son toda neumonía infecciosa que ocurre cuando hay un trastorno inmunitario, ya sea cuantitativo o funcional, pero debe cumplir unos criterios. Uno, una clínica clara, un soporte imagenológico y los factores de huésped. No considera ninguna etiología. Y es importante resaltar que no es 100% sensible o específico, pero para nuestro paciente es fundamental identificar el patógeno. ¿Qué no debo tener en cuenta para diagnosticar una neumonía en esta población? Deterioros que son transitorios, como el cuadro de sepsis. Muchos de nuestros pacientes en la unidad de cuidados intensivos entran en una alteración del estado inmunológico secundario a estos procesos sépticos, y eso no hace que ellos entren en el concepto de neumonía en paciente inmunosuprimido. Tampoco aquellos pacientes que tengan un compromiso ya resuelto. Entonces ingresa a la institución un paciente oncológico, pero ya no tiene ni linfopenia ni neutropenia y su último ciclo de quimioterapia fue hace más de 3 meses. Entonces ahí tampoco entraría la definición. Otro dato que me pareció crucial son las neoplasias malignas sólidas, pero que no requirieron sino ya sea tratamiento quirúrgico o radioterapia específica del órgano. Tampoco se debe tener en cuenta las condiciones con efectos metabólicos. Ellas deben ser denominadas como comorbilidades, lo que hablaba al principio. Si bien es cierto, hay una afectación de los neutrófilos en los pacientes con diabetes que los hacen más vulnerables a procesos infecciosos, no los definen per se como un cuadro de inmunosupresión, sino de comorbilidades que, de estar descompensadas, los hacen vulnerables, pero no para la clasificación de esta entidad. Los adultos mayores, siempre decimos, ay, es que el abuelo es inmunosuprimido. No, la inmunosenescencia, si bien es cierto, es un fenómeno claramente estudiado, no le condiciona per se un estado de inmunosupresión, aunque los hagan susceptibles a la enfermedad. Susceptibilidad no es igual a inmunocompromiso. Otro dato importante, los pacientes con enfermedades pulmonares mecánicas o estructurales, el paciente con EPOC, el paciente que tiene bronquiectasias, si no son asociadas a enfermedades inmunológicas, no entran en esta definición. Pero bueno, entonces yo ya les he hablado qué debe tener, cómo lo debe tener, cuáles serán las definiciones, pero ¿cómo evaluamos a un paciente inmunocomprometido? Recordemos que el compromiso a nivel inmunológico puede ser por 3 líneas. Inmunidad innata,
celular o la parte humoral. Entonces, dentro de las innatas, hablamos de todo lo que tiene que ver con una disfuncionalidad o deficiencia de todas las células innatas, macrófagos, monocitos, natural killer, complemento, las células epiteliales pulmonares, y es muy importante en este punto considerar siempre como parámetro fundamental el hemograma. Él nos va a orientar en búsqueda de linfopenias, de neutropenias, también nos puede hacer pensar en otras condiciones. Todo paciente que uno sospecha algún cuadro de inmunosupresión o algún inmunocompromiso, hay que descartar el VIH. Hagan de cuenta que el VIH es como un vasito con agua, no se le niega a nadie. Y entre más abordaje tengan los pacientes con nosotros, podemos incluso identificar en fases bastante tempranas. Entonces, siempre piensen en pedir los perfiles infecciosos. Dentro de las, digamos, celular, tenemos todo lo que se relaciona a las células T. Entonces, es importante en estos pacientes buscar patologías oncológicas, verificar las concentraciones de las inmunoglobulinas. En algunos casos, incluso se plantea la citometría de flujo a nivel sérico como una herramienta fundamental. Y en la parte humoral, en donde vamos a evaluar deficiencia de anticuerpos y obviamente sus células productoras, tener en cuenta también concentraciones de inmunosupresores, los pacientes que están con tacrolimus, que quieren estas mediciones son fundamentales para evaluar que no estemos teniendo una iatrogenia asociada a estos medicamentos. Ya teniendo como lo que no debemos tener en cuenta, ahora resaltemos que sí, las neumonías adquiridas en la comunidad, en esta población, se puede presentar obviamente por microorganismos típicos. Sin embargo, ojo con esto, en el caso de del Streptococcus pneumoniae, las manifestaciones pueden ser más frecuentes, más graves, prolongadas e incluso recurrentes. Por esto ellos son una de las poblaciones, digamos, más importantes para la vacunación contra el neumococo. De igual manera, aumenta el riesgo a patógenos poco comunes y oportunistas. También es importante considerar otras condiciones que van más allá de la población en general. Hablamos de que pueden haber microorganismos oportunistas o múltiples microorganismos. Entonces, ahora sí vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo voy a enfocar yo a este tipo de pacientes? Entonces, primero tengo que tener una certeza o una sospecha de lo que está sucediendo con mi paciente. Por lo tanto, la evaluación clínica con una historia detallada es un pilar fundamental para estos pacientes. Siempre debo tener en cuenta los diagnósticos diferenciales y evaluar el por qué sí y el por qué no de cada una de estas entidades. Otro dato que es muy importante, toda prueba positiva no es igual a diagnóstico. Ojo con eso. Los que ya tuvieron la oportunidad de rotar en infectología, nosotros somos muy incisivos en enseñarles a ustedes que todo cultivo positivo no es igual a infección. Recuerden, siempre me debo preguntar, ¿estoy frente a una contaminación, a una colonización o a una infección? Entonces, en ese orden de ideas, tener claro cuáles son las opciones y determinar si corresponde o no a mi agente etiológico. Y pues tener en cuenta que una prueba negativa pues puede orientarme al diagnóstico, como veremos más adelante con los paneles de neumonía. Otras situaciones a tener en cuenta es que si yo tengo una enfermedad que puede ser poco probable, yo debo preferir una prueba con un valor predictivo negativo alto. O sea, si yo tengo esa prueba y ella me sale negativa, yo quedo totalmente segura que ese no es mi agente causal. Pero si la enfermedad es probable, pues yo requiero una prueba que tenga una mayor sensibilidad para estar seguro de que si sale positiva, mi paciente tiene la entidad. También debe evaluarse cuál va a ser la estrategia diagnóstica que yo vaya a utilizar de acuerdo al riesgo-beneficio. Entonces, hablando de eso, si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria o que está con una hipoxemia grave, que está en riesgo de un deterioro respiratorio, pues yo no lo voy a llevar a una fibrobroncoscopia.
sea, voy a castigar al paciente, a asumirlo en un riesgo mayor que puede llevar a complicaciones. Entonces, en caso de necesitarse la fibrobroncoscopia, debo yo estar seguro que voy a tener el mejor rendimiento diagnóstico posible. ¿En qué pacientes yo debería pensar en la fibrobroncoscopia? Pues de entrada, los pacientes de trasplante de órganos, los pacientes con VIH, aquellos que tienen patologías inmunorreumatológicas o las que yo por la evaluación sospecho que tiene una alta probabilidad de neumocistis. Sin embargo, existen algunas pruebas en esputo que podrían orientarnos a un diagnóstico, pero que es difícil de la interpretación, por eso es que sugerimos más la fibrobroncoscopia. En quienes no, en pacientes que tienen neoplasias malignas, neutropenias, en los que evidentemente tengo un compromiso de consolidación o enfermedad bronquial alveolar, porque en este caso van a primar más las bacterias que voy a poder identificar a través de otros métodos. Se ha hecho mucha publicidad con relación a este acrónimo que se llama DIREC. Y entonces lo que nos quiere buscar a nosotros los clínicos es determinar claramente el tiempo de inicio de esos síntomas respiratorios, qué tipo de profilaxis está recibiendo mi paciente o qué antibióticos previos ha recibido, está en manejo con alguna inmunosupresión, está en trasplante, cuándo fue el diagnóstico oncológico de la enfermedad inflamatoria, porque el tiempo es fundamental. Recuerden, también los que han rotado conmigo, la triada epidemiológica, tiempo, ambiente y mejor dicho, no he calificado algunos. Siempre pensar en la triada epidemiológica, pensar en el individuo, en el ambiente y en el microorganismo. Esas son las tres partes fundamentales que le incluimos el tiempo y nos da una historia clínica perfecta. Dentro de eso también ver la inmunodeficiencia. Es importante que yo entienda la naturaleza de la enfermedad a la cual estoy interviniendo. No es lo mismo los pacientes VIH con CD4 por encima de 200, a los pacientes que tienen una inmunodeficiencia común variable, a los pacientes que están recibiendo quimioterapia con inmunomoduladores. Entonces yo debo entender la naturaleza y obviamente ver todos los esquemas, tanto medicamentosos como de profilaxis. Aspecto radiológico. Es muy importante la toma de una imagen de tórax que no solamente nos va a hablar de lo clásico, opacidades intersticiales, no, también nos va a poder orientar a través de la presencia de consolidaciones, broncograma aéreo, nódulos, patrón intersticial y adicionalmente a eso me puede hablar de otros componentes como la parte pleural, mediastínica, incluso cardíaca. Experiencia, y este punto es muy importante. Aquí invita a que los clínicos de la unidad de cuidados intensivos y aquellos médicos, consultores especialistas que brinden su servicio a este nivel deben estar totalmente familiarizados con este tipo de pacientes, incluyendo las posibles toxicidades relacionadas a los tratamientos, reactivaciones de procesos virales previos e incluso las presentaciones atípicas de las enfermedades con sus compromisos cardíacos también subyacentes. Y la última, el cuadro clínico. A uno siempre le dicen, no, llegó en choque, eso es un choque séptico por bacterias. Sin embargo, nosotros también tenemos que tener en cuenta que pacientes con estas condiciones pueden ser propensos, por ejemplo, a linfohistiocytosis hematófaga o la toxoplasmosis diseminada aguda en pacientes inmunosuprimidos puede comportarse así, infecciones por adenovirus e incluso por virus tipo 6. Entonces, es como entender el comportamiento de estos pacientes. Y entonces, esta imagen me parece cardinal porque nos orienta un poco a entender el espectro de acuerdo a cada uno de los compromisos inmunológicos. Entonces, tenemos todo lo relacionado con neutrófilos y macrófagos, en donde vulnerablemente tenemos a los pacientes trasplantados sólidos, síndrome mielodisplásico, las leucemias mieloides agudas, los trasplantados halo y obviamente todos los neutropénicos, y podemos ver que si bien es cierto, la parte infecciosa bacteriana prima en todos los escenarios, yo no puedo olvidarme de patologías infecciosas importantes como micobacterias, no solo tuberculosas, sino también patologías fúngicas como la aspergilosis, como la mucor e incluso la nocardia. En procesos asociados a las células T,
Los oportunistas desde el punto de vista del criptococo empiezan a jugar un rol fundamental, neumocistis y la infección por micobacterias y toxoplasma, y en el enfoque de las células B, digamos que en este área empiezan a jugar más los de la comunidad, estreptococo pneumonitis e influenza A como factores importantes. ¿Qué también es súper importante en este contexto? Es analizar bien mi lesión pulmonar en ese espectro. Entonces, si yo tengo una injuria pulmonar aguda o tengo una injuria pulmonar crónica. Y esto nos puede orientar en varios espectros. Entonces, nosotros podemos tener desde un SRA, una hemorragia alveolar, un edema pulmonar, no necesariamente todo debe ser infeccioso. Dentro de lo pulmonar crónico podemos tener fibrosis intersticiales que, digamos, impactan de manera importante a los pacientes, o las neumonías organizadas con bronquiolitis obliterante, que también son fundamentales. Por lo tanto, el manejo de la neumonía en inmunocomprometidos requiere un enfoque multidisciplinario. Entonces, para objetizar mejor el compromiso pulmonar, ¿qué mejor herramienta que la tomografía computarizada, la cual nos va a poder, de una manera no invasiva, ayudar a tomar decisiones sobre sospechas de espectro? Y como hablamos al principio, tenemos muchas lesiones o compromisos pulmonares que nos pueden orientar, que van desde la parte nodular, cavitaciones, nódulos con cavitaciones, micronódulos, opacidades en vidrio esmerilado, derrames pleurales y consolidaciones, y cada uno de ellos me puede dar pistas sobre cuál es el microorganismo que yo debo sospechar, por ende buscar una confirmación del diagnóstico e empezar una terapia oportuna. Entonces, como pueden ver, dependiendo del momento de la sintomatología, de la fase del proceso infeccioso y de los medicamentos que se reciben, son múltiples las causas que nos pueden llevar a alteraciones estructurales, no solamente infecciosas, sino también medicamentosas, incluso secundarias cardíacas. Cuando llevamos a nuestro paciente a fibrobroncoscopia, recordar la calidad de las muestras que estamos realizando. Entonces, si vamos a hacer estudios microbiológicos, requerimos 10 cc, para estudios virológicos 5, citopatológicos, que también juegan un rol importante, de 3 a 5, y no olvidar los patológicos. En el diagnóstico de inmunosupresores, en los inmunosuprimidos, el tiempo es vida. Y por ende se han hecho estudios en los cuales se ha analizado, teniendo cultivos versus nuevas tecnologías, cómo digamos, impacta dramáticamente el tener yo un resultado microbiológico en casi 24 horas para direccionar de manera adecuada los tratamientos de los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba antes? Se tomaba una muestra, se cultivaba, los resultados salían entre horas a días, luego se tenían que individualizar, y eso llevaba a mayor estancia hospitalaria y mayor tiempo en un inicio de terapia certera. Pero ahora, con el diagnóstico sindrómico, tomamos una muestra, esta identifica varios targets, me da un resultado que toma alrededor de 1 hora, y con eso tomo decisiones en el paciente. Decisiones no solamente de iniciar terapia, sino decisiones de quitar tratamientos. Entonces, en este estudio que se realizó en el 2020, se evaluó cómo usaron los paneles de neumonía, y miren que el 48% de los pacientes debían desescalarse o descontinuar la terapia antimicrobiana. Casi en el 69% se utilizó de manera innecesaria terapias dirigidas para Staphylococcus aureus, y en el 64% para pseudomonas, siendo entonces esos dos antibióticos, vancomicina y piperacilina tazobactam, los que, digamos, se descontinuaron por esa razón. Este es el resultado del panel. Podemos obtener por logaritmos, el mayor logaritmo, mayor presencia del microorganismo, nos detecta cualquier perfil de resistencia para orientar terapia, y también nos orienta la presencia de procesos infecciosos virales. Tratamiento. No puedo hablar de un tratamiento global porque cada entidad requiere un enfoque diferente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los pacientes inmunocomprometidos el pilar son estos 3: un soporte respiratorio adecuado, un
soporte hemodinámico y global que nos lleve a los diferentes soportes que van a hacer una valoración muy acertada, tener en cuenta el PKPD de los medicamentos y sus posibles interacciones e incluso considerar terapias inhaladas. Ya para terminar, mensajes que quisiera compartir con ustedes. El creciente número de pacientes que sobreviven a condiciones inmunosupresoras genera un reto para nosotros los clínicos, ya que nos vamos a enfrentar a infecciones en esta población. Las neumonías bacterianas, seguida de las virales y de las fúngicas, y muy rara vez las parasitarias, pero que debemos tener en cuenta, como en estrongiloides o enfermedades por amebas, suelen ser la principal causa de insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. El ingreso a las unidades de cuidados intensivos se asocia a una tasa mayor de mortalidad. Por lo tanto, entender a la inmunodeficiencia subyacente de nuestro paciente, aplicando una adecuada evaluación clínico-radiológica exhaustiva, es fundamental para un diagnóstico oportuno y un enfoque certero. Todas estas estrategias mejorarán la supervivencia de nuestros pacientes con enfermedades pulmonares graves. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias. Mil gracias. Bueno, para cerrar el bloque de la mañana, es un honor para mí presentarles al doctor Álvaro Herrera, reconocido a nivel nacional e internacional por su impecable trayectoria como médico. Además de ser internista y cardiólogo, es especialista en insuficiencia cardíaca avanzada, trasplante cardíaco y actualmente coordina el programa de cardiología de la Universidad del Valle. Más que un experto en el campo, el doctor Herrera ha sido mentor y profesor de muchos de nuestros docentes del Departamento de Medicina Interna, dejando una huella invaluable en nuestra formación. Hoy nos acompaña con un tema fundamental en la cardiología, la insuficiencia cardíaca aguda. Doctor Herrera, bienvenido. ¿Cuál? Buenas tardes, buenos días a todos todavía. Ya son las 11:30 de la mañana. Muchas gracias a todo el grupo de residentes. Juanita, gracias por ese mensaje tan especial y a todos ustedes los que han participado. Voy a tratar de en estos 25 minutos, en este horario prime time neuroglicopénico, lograr captar un poquito la atención de un tema que hace unos años cuando lo dábamos era bastante estrecho el margen que podíamos decir y hoy me costó mucho, por lo menos la noche anterior en la que estaba tratando de concretar un poco la conferencia en cómo podía yo resumir todo lo que se ha dicho en los últimos años para que nosotros podamos tomar algo de estos datos y poder aplicarlo en la práctica clínica. Espera que el do de diabetes no voy a hablar. Allá, ya, no me asusten. Vale, muy bien. Ven, ahí sí me escuchaste. Ya. ¿Listo? La falla cardíaca aguda es un fenómeno que es básicamente cuando se rompe esta represa. Si nosotros hacemos un análisis de esta situación, esto es lo que viene pasando muchos días antes. Ahora les voy a mostrar mucha información de cómo este proceso evolutivo
se manifiesta de muchas formas, desde el desarrollo de la congestión, la activación neurohormonal y finalmente como la disfunción cardíaca, pues es el punto de declive en el cual los pacientes logran llegar al servicio de urgencias y mostrarnos toda la semiología que aprendemos cuando vemos nuestra semiología del aparato cardiocirculatorio, que es muy florida, es muy fácil, por lo tanto es una patología que vemos con muchísima frecuencia. Yo voy a tratar de resumir la conferencia en estos 4 puntos. La primera parte voy a tratar de explicarles un poco de cómo definir el escenario clínico, cómo clasificar el paciente, tratar de darle un poquito el tratamiento, de hablarles un poco del tratamiento de acuerdo al escenario clínico, abordar 12 pequeñas diapositivas de las causas y la etiología y al final cómo inicio el tratamiento modificador de la enfermedad. Entonces hablemos un poquito del escenario clínico. Recuerden que el 33% de los pacientes que debutan lo hacen de forma hospitalaria. O sea que vamos a encontrar 1 de cada 3 pacientes que llega a nuestro servicio de urgencias, se hospitaliza y es la primera vez que tiene el diagnóstico de falla cardíaca aguda. ¿Y por qué es tan importante? Porque tenemos muchos costos hospitalarios. Yo creo que la gran mayoría, les he comentado alguna vez en la ronda, que esta enfermedad corresponde entre el 1 y el 2% de todo el gasto total sanitario en salud. Solo una patología puede explicar el 1 a 2% del gasto sanitario en total en salud, del costo de toda la atención hospitalaria. Y si ustedes calculan cuánto vale en promedio un paciente en nuestro país, la estancia de un paciente por falla cardíaca es de 23 millones de pesos paciente. Pues como lo vemos tan frecuentemente, lo ven en la noche, lo alivian de la congestión, le dan de alta y dicen ya lo veo bien, lo mandan para la casa, a los otros 3 días le toca al residente que está de turno, vuelve y pasa el mismo ciclo y en esto se ha gastado un montón de dinero. ¿Qué es la tormenta perfecta de la que yo básicamente les estaba contando? Es que para yo tener falla cardíaca aguda o descompensada, yo debo tener una patología estructural y un detonante. Muchas veces puede ser el mismo. Yo puedo tener un síndrome coronario agudo, tener una disfunción sistólica y ese sea mi causa y mi detonante. O yo puedo tener una enfermedad de base, ya tener toxicidad por quimioterapia, tener disfunción sistólica, tener una gripa y el paciente hacer un debut de congestión. Entonces esos factores pues básicamente se van a mover en este espectro en el cual yo voy a tener 2 tipos de congestión y lo voy a hablar de forma libre durante toda la conferencia. La congestión pulmonar, que es lo que yo hablo cuando encuentro estertores, opacidades alveolares en la radiografía, o la presencia de congestión sistémica, que es lo que yo encuentro cuando yo veo dilatación de las venas del cuello, hepatomegalia, ascitis o edema de miembros inferiores. Cada una de ellas tiene una explicación fisiopatológica, ¿sí? Yo asumo que la disfunción sistodiastólica izquierda me va a explicar el componente pulmonar y la función derecha o la disfunción derecha o hipervolemia me va a explicar la disfunción, la congestión sistémica. Esta es la ruta en la cual se mueven casi todos los pacientes que tienen falla cardíaca. Yo aquí tengo los factores de riesgo, que son los pacientes diabéticos, hipertensos, que tienen enfermedad coronaria, que están expuestos a cardiotóxicos. A esos pacientes yo los diagnostico, les empiezo un tratamiento y ellos empiezan una fase que se denomina fase de meseta, en la cual se estabilizan y se ponen bien. Y normalmente el clínico en este escenario trata un poco la inercia, pues porque lo ven bien, no titulamos los medicamentos, no iniciamos todos los tratamientos, pero a veces sí lo logramos, más o menos en el 30% de los pacientes. Llegamos a una titulación máxima tolerada, es decir, llevar las dosis a lo máximo que yo pueda llevar, ponerle el desfibrilador, ponerle el resincronizador y logro a este paciente ponerlo en un riesgo menor. Pero la enfermedad es progresiva y la enfermedad va a tener este comportamiento al final en el cual va a haber muchas hospitalizaciones, empeoramiento clínico, consultas a urgencias, consultas no programadas en la consulta externa que van a aumentar los costos en salud y al final el paciente toca plantearnos si lo vamos a trasplantar, si va a ir a cuidado paliativo o si el paciente se le va a poner una asistencia mecánica circulatoria. Pero si yo lo veo ya desde la falla cardíaca aguda, cuando un paciente llega al servicio de urgencias, yo tengo que plantearme básicamente 3 objetivos temporales. El primer objetivo es básicamente salvarle la vida. Salvarle la vida es que respire bien, que perfunda bien y que se alivie de la congestión. Luego yo tengo que una fase intermedia en el cual yo digo, pues mire, si el paciente tiene una infección la trato, si el paciente tiene una fibrilación auricular no controlada la trato, si el paciente tiene la tiroides no controlada pues la trato, ¿sí? Que esa es la fase intermedia y al final yo tengo que tomar la decisión de cómo mejoro el tratamiento con el que venía o si no lo tenía, tratarlo.
¿de acuerdo? Porque lo que más encontramos es que los pacientes se van peor tratados de lo que llegan. ¿Claro? ¿Por qué? Porque si estaba en shock, le pusimos sinotrópicos, le bajamos la dosis del beta bloqueador, le quitamos el sacubitril, valsartán, etcétera, muchas de estas opciones. Entonces, tenemos 3 componentes iniciales en los cuales yo evalúo un paciente que llega con falla cardíaca aguda. El primero es la congestión. Y ya lo dije, voy a tener congestión pulmonar o congestión sistémica. La perfusión, esto se lo dejo a los intensivistas, pero hace parte de nuestras discusiones. La macrohemodinámica, si peleamos si por presión sistólicas o por presiones arteriales medias, para nosotros la presión sistólica es el principal condicionante de la contractilidad, y la microhemodinámica pues básicamente ver el lactato, ver cómo están la tasa de extracción de oxígeno, todas estas variables que la vamos a conversar con el intensivista en su escenario. Pero yo no puedo dejar aislado, a pesar de que yo estoy tratando estas 2 cosas que me van a aliviar de forma indirecta la respiración, yo tengo que intervenir tempranamente al paciente si necesita intubarlo, si necesito poner una ventilación no invasiva para aliviarle y mejorarle el aporte de oxígeno a la célula que en ese momento se encuentra deprivada. Entonces, hablemos de esa primera parte, que es lo que nosotros, digamos, más tratamos como cardiólogos, que es la congestión, y es básicamente toda la acumulación de líquido, tanto en el componente intravascular como en el espacio intersticial. ¿Vale? Este escenario es el más importante porque es la explicación de los síntomas de todos los pacientes que tienen falla cardíaca aguda. Si yo tengo estertores por congestión intravascular e intersticial. Si yo tengo ascitis, porque tengo congestión intersticial e intravascular. Entonces, si nosotros utilizamos el cuadrante que nos enseñó la doctora Stevenson, que era seco, caliente, frío, húmedo, etcétera, pues yo estaría asumiendo que los pacientes están cuadriculados. Y no, la gran mayoría de pacientes pueden tener perfiles clínicos que son muy parecidos. ¿Qué es lo más importante, que es el mensaje más interesante? Es que hasta el 80% de los pacientes solo vienen calientes y húmedos. O sea que mi principal estrategia de tratamiento es el diurético en el 80% de los pacientes. Y solamente entre el 1 y el 10% de los pacientes yo tengo que pensarme si le pongo un inotrópico. Por lo tanto, eso es lo que menos me va a importar en ese momento, excepto que el paciente llegue en una condición extrema de shock cardiogénico. Por lo tanto, esta sería la forma más práctica de ver este cuadrante que usamos por muchos años, que hoy lo clasifiquemos básicamente en esos 3 componentes: el componente de congestión pulmonar, el componente de congestión sistémica y finalmente el componente de perfusión. Y todos estos representan el alivio o no de la parte respiratoria. Si nosotros lo vemos desde la semiología del síntoma, yo puedo predecir la mortalidad. Obviamente los pacientes que tienen hipoperfusión y congestión pues se mueren más. ¿Listo? Que serían los relacionados al Stevenson C, ¿vale? Entonces ese mensaje es muy importante. Lo otro, de acuerdo al fenotipo, ustedes van a encontrar paciente con disfunción sistólica izquierda que no tiene estertores. ¿Y qué es la semiología de su descompensación? Es ascitis, ¿sí? Entonces, ¿nosotros cómo vamos a tratar los pacientes? Pues de acuerdo a la clasificación fenotípica. Si está en shock cardiogénico, que se mueren más; los de falla cardíaca derecha, que se mueren también bastante más; los que tienen una falla cardíaca aguda relacionada a un síndrome coronario, que tienen un pronóstico también muchísimo mejor, entre comillas, porque si yo puedo aliviar la disfunción sistólica a largo plazo, el paciente va a estar un poco mejor. La guía del 2021 pone 4 escenarios: el escenario de la falla cardíaca aguda descompensada, el edema pulmonar agudo, la falla aislada del ventrículo derecho, el shock cardiogénico. Lo más importante de esta es diferenciar por lo menos estos 2, que casi siempre los vamos a ver junticos, los podemos ver juntos, o los vamos a clasificar a veces juntos. Estas que son bastante exóticas, ya lo vimos que no son los más frecuentes, los que tienen falla ventricular aislada derecha, y el shock cardiogénico, que es menos del 1% de los pacientes. ¿Sí? Para mí, shock cardiogénico es pensar en un ECMO, pensar en una reperfusión en angioplastia urgente en un infarto, o que el paciente tenga que tratarle una condición que le amenace la vida, como una miocarditis aguda de células gigantes, en el cual la intervención de la perfusión, de la congestión, es una parte transitoria. Si el paciente yo lo dejo choqueado toda la noche, pues la sobrevida dramáticamente va a caer. Voy a poner esta tabla bastante grosera, muy pequeña, de cómo dice la guía que usted debe aliviarlo, pero si usted lo analiza, casi todos tienen el mismo concepto: perfusiones vasoactivos inotrópicos, congestiones diuréticos, listo, y algunas pequeñas mezclas. Entonces hablemos un poquito de ese fenómeno de la congestión para salir de esas pequeñas mitos y leyendas de la cardiología.
Sí, dice, el 15% de los pacientes, que básicamente es diferenciar que no es lo mismo presión y volumen, y ahorita vamos a explicar el fenómeno por el cual esto se diferencia. Yo tengo el 15% de los pacientes hipervolémicos y esos tienen presiones de llenado normales. Es decir, que las presiones dentro del ventrículo izquierdo no están elevadas, por lo tanto el fenómeno que produce la falla cardíaca es la sobrecarga de volumen. Y el 60% de los pacientes que se denotan euvolémicos tienen presiones de llenado elevadas. Estos dos pacientes pueden tener estertores y llegar al servicio de urgencias con estertores. En este de acá, yo pues, mi mente me diría, yo voy a usar un vasodilatador. Y en este de acá, yo voy a usar un diurético. ¿Listo? Ahora, la congestión tiene que, digamos, entenderse como un fenómeno supremamente prevalente. Yo puedo tener congestión en la consulta, en la casa o en el hospital. Y las prevalencias obviamente aumentan en los pacientes que están hospitalizados, obviamente. Pero miren que hasta un 30% de los pacientes se van del hospital con congestión. Necesito la cama, el auditor ya viene. Ese condicionante, ese pequeño edema que no hemos resuelto es un condicionante de una nueva hospitalización. Ahora, evolutivamente, para que un paciente llegue al servicio de urgencias con congestión han pasado 30 días desde que aparece el primer cambio clínico o fisiopatológico. Y básicamente, en el momento en que el paciente está euvolémico, se incrementan las presiones de llenado, ya aparece el fenómeno de congestión hemodinámica, ya cambia la impedancia del tórax, entonces empieza a aparecer el edema pulmonar en fase intersticial, hay un incremento del peso y luego aparecen los síntomas. 30 días, 7 días antes está todos los signos, síntomas de falla cardíaca aguda en un paciente que no sabe que tiene la enfermedad o que no se le asesoró con respecto a los signos y síntomas de alarma y el paciente se hospitaliza. Por lo tanto, yo tengo que tener en mi cabeza que el fenómeno de congestión es un fenómeno que puede ser agudo o puede ser crónico, que yo puedo tener un fenómeno intravascular y en este caso el fenómeno básicamente las presiones de llenado elevadas, la cuña elevada y un fenómeno intersticial en el cual yo voy a tener estertores y efusión pleural. Y yo tengo que tener una congestión sistémica intravascular, que es la dilatación de las venas de cuello y la vena cava, y tisular, en el cual yo lo veo con la presencia de ascitis y edema de miembros inferiores. Y esto es muy importante porque también lo voy a ver en los biomarcadores. Hay biomarcadores de congestión hemodinámica, como el BNP, y congestión tisular, como el CA125, ¿vale? Muy bien. Este concepto es esencial para entender la diferencia que les estaba diciendo de los pacientes que tienen presiones de llenado elevadas o que tienen incremento o hipervolemia, y es el volumen estresado. El volumen estresado, básicamente, yo quiero, entre estresado y no estresado, es que si yo tengo un vaso, en este caso voy a poner la redistribución de líquidos por volumen estresado, yo tengo un vaso con agua, tiene no está lleno, y yo lo aprieto, se va a salir el agua, ¿cierto? Como hacemos con un termito, ¿cierto? Ese volumen es el volumen estresado, por ejemplo, en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, que hay un aumento, una liberación exagerada de catecolaminas, una crisis hipertensiva, el paciente tiene un aumento del volumen estresado. Y ese volumen estresado se redistribuye al pulmón y hace disnea y hace todo el fenómeno de congestión. Y el volumen no estresado, básicamente, cuando yo incremento el volumen, es lleno el tarro más de su capacidad. ¿Listo? Y el paciente tiene síntomas porque tiene exceso de volumen, ¿vale? Esa diferencia es esencial porque así yo voy a tratar al paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué significa desde el punto de vista de prevalencias y de todas las sensibilidades de especificidad? Miren que no hay un signo ominoso, pero en conjunto suman mucho para uno decir. Yo a veces puedo tener pacientes que tienen edema de miembros inferiores, que tienen insuficiencia venosa, que tienen enfermedad linfática y llegan al servicio de urgencias con eso. Usted le pone diurético y el paciente a los 48 horas máximo está hipotenso, la creatinina arriba, sube a la UCI y le quieren poner otro, el paciente era simplemente un edema que no era cardiogénico. O sea que miren que no es o una que nos pasa del paciente que tiene fibrosis pulmonar, que tiene estertores de apertura, usted lo ausculta, lo satura 90%, tiene disnea, métale diurético a los 3 días, bueno, está hipotenso, la creatinina está en 2, entonces ahí llaman al nefrólogo, le meten volumen, le piden que no hagamos una fracción esquetada de nitrógeno ureico, y nada, el paciente no tenía congestión. Era simplemente que tenía un sesgo en nuestro examen físico. Hay que estar atento a esas novedades. Cuando yo le doy tratamiento clínico a la congestión o al fenómeno, ¿yo qué hago? Pues mire, este es un paciente que está estable, él tiene su péptido natriurético de su enfermedad que llamamos el péptido seco, el paciente se congestiona, se eleva el péptido, yo le doy tratamiento endovenoso,
mejora el péptido de forma parcial y aquí yo debo empezar el tratamiento modificador de la enfermedad, ¿sí? Hay dos formas de ver el péptido. Yo puedo tener el péptido aquí, que es el péptido pronóstico, y aquí yo puedo ver el péptido húmedo, que es el péptido de descompensación. Son dos momentos en los cuales yo debo tomar el péptido natriurético. Me devuelvo. Ahora hablemos de los escenarios que les estaba contando. Yo aquí tengo un paciente con falla aguda descompensada, tengo clínicamente sobrecarga de volumen o congestión clínica. Yo primero tengo que preguntarme si tiene o no hipoperfusión. Si tiene hipoperfusión, y en este caso la hipoperfusión puede ser o porque tenga alteración del estado mental, la presión asistólica está por debajo de 90, el paciente esté oligúrico, yo ese paciente debo pensarlo en considerar los vasopresores y o inotrópicos. Si tiene hipoperfusión y adicionalmente tiene congestión, pues yo tengo que tratar las dos cosas, ¿sí? Si el paciente tiene un fenómeno, ya como se los había mencionado, de un volumen estresado, o sea, que tenga un infarto y esté en disfunción ventricular, pues el problema de él es la redistribución. Yo lo redistribuyo con un vasodilatador o con un inotrópico y él va a empezar a orinar. Si yo a ese paciente le pongo diurético, pues a un paciente euvolémico le voy a poner diurético para dejarlo hipovolémico. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante esa primera pregunta con respecto a la hipoperfusión, porque yo sí necesito normalizar las variables macrohemodinámicas para que el paciente se alivie de la congestión. El segundo escenario, pues el edema pulmonar, que es el paciente que llega solo con congestión pulmonar. Básicamente, la pregunta que yo debo hacerme es si tiene o no hipertensión para definir el inicio de vasodilatadores pulmonares asociado con la presencia de diuréticos de ASA. Algunos de estos pacientes pueden tener el fenómeno combinado, por eso el Stevenson aquí no es tan importante, porque yo puedo tener hipoperfusión y congestión con presión cercana a lo normal. Mi variable microhemodinámica, mi lactato, debe contarme si el paciente puede requerir una terapia adicional. La falla aislada del ventrículo derecho normalmente es un fenómeno de congestión sistémica, entonces yo tengo que dar mucho diurético, bloqueo secuencial diurético, darle posiblemente una dosis muy baja de inotrópicos cuando el ventrículo derecho claudica y no es capaz de mejorar el gasto cardíaco. Y el shock cardiogénico, en el cual no podemos quedarnos viendo al paciente, viendo cómo le sumo vasopresores, sino que yo tengo que tomar decisiones que le mejoren la vida. Es decir, le voy a poner un balón de contrapulsación porque es una única asistencia que yo tengo, o lo voy a remitir a un centro donde haya ECMO, o le voy a poner una asistencia de más larga duración, no lo sé, porque ese paciente posiblemente en mi centro de atención se va a morir, ¿vale? Los diuréticos pues son la piedra angular de nuestro tratamiento, o sea, nosotros vivimos del diurético, o sea, ¿de qué vive el diurético? El cardiólogo, de la aspirina y del diurético. Y nosotros vivimos de la furosemida, básicamente todos los días formulamos furosemida y furosemida es lo que más sabemos usar o no sabemos usar. Y la furosemida tiene hoy, digamos, un papel esencial en el manejo de la congestión, pero mire que hay varios sitios, Diana, donde yo puedo bloquearlo. Hoy lo podemos bloquear de forma muy proximal con la acetazolamida, también con los inhibidores de SGLT2, podemos bloquear un poquito más distal con los diuréticos tiacídicos y bloquearlo de forma más distal con los inhibidores de aldosterona. Muchas preguntas. Cuando yo estaba residente en medicina interna salió este estudio hace unos añitos y nosotros decíamos, ¿pero qué le pongo? ¿Dosis altas, dosis bajas, infusión, bolos de diurético, de furosemida? Mire, lo bueno es que no sabemos. Y esto, por eso yo en muchas conferencias les digo, esto es como la arepa se hace en el valle diferente, la paisa es diferente, la venezolana. Mire, lo importante es que le alivie el diurético, le alivie la disnea, perdón. Y yo tengo 72 horas para eso. Yo tengo que planearme que a las 72 horas mi paciente tiene que estar aliviado de la congestión. A mí me gusta mucho la infusión, porque en la infusión yo puedo valorar la diuresis hora y modificar mi dosis en los algoritmos internacionales le dicen, ponga una dosis bolo alta que el paciente va a orinar. ¿Listo? ¿Qué es la mejor o cuál es la mejor manera? Mira, hay muchas maneras de aliviar la congestión, de valorar la congestión, está el sodio urinario, está la diuresis hora, con lo cual usted va a modificar las horas, pero eso es una extensión un poquito de la charla en la cual nosotros podamos hablar después. Este es el estudio ADVOR, que es el estudio que nos enseñó que pudiéramos usar como alternativa a la acetazolamida, a la furosemida, adicionar al tratamiento. Y son aquellos pacientes en los cuales yo le pongo 500 miligramos endovenosos de acetazolamida, que no tenemos disponible en nuestro país, y que la asociamos al diurético de base que tiene el paciente. Esta terapia resultó ser más efectiva que solamente la furosemida en el alivio de la congestión.
El otro punto que tenemos, o la otra herramienta, es la empagliflozina, que está estudiada en este escenario específico, y es la adición de 10 miligramos de empagliflozina a los pacientes que tienen falla cardíaca aguda que toman o que se les está aplicando furosemida. Y también tenemos un beneficio clínico en el alivio de la disnea. Yo tengo ya 2 herramientas adicionales a la furosemida. Tengo el ISGLT2 y tengo la acetazolamida. Pero yo me tengo que preguntar, ¿yo cómo uso esto? Yo le pongo todos, le pongo algunos. Miren que este trabajo me pareció muy bonito porque divide los perfiles de congestión de acuerdo a 5 tipos de perfiles. El perfil 1 son los pacientes que tienen principalmente congestión pulmonar con un CA125 menor a 100, es decir, no tanta congestión sistémica. En esos pacientes, este sería el que son 1 o 2, son los que predominan los estertores pulmonares, que correspondería al escenario de falla cardíaca aguda descompensada y edema pulmonar. La diferencia entre el 1 y el 2 es que este paciente ya eleva un poquito más el CA125. Los perfiles 3 y 4 ya hay compromiso sistémico, hay mayor elevación del CA125, ya hay disfunción del derecho, que es el signo predominante que nos sirve para determinar la causa de la congestión sistémica, y el perfil 5, que en este caso son los pacientes que tienen congestión sistémico pulmonar y que tienen disfunción del ventrículo derecho. En esta pirámide, de acuerdo a eso, pues nos diría que el perfil 1, el que solamente tiene estertores pulmonares, pues solo le pongo furosemida. El perfil 2, que son los que tienen un poquito más elevado el CA125, ya le puedo agregar hidroclorotiazida, ¿listo? O clortalidona. El perfil 3, ya estos pacientes van, miren que entre más va avanzando la congestión sistémica, yo ya tengo que ir mucho más proximal, agregar la acetazolamida, agregar posiblemente la espironolactona. Al final, en el perfil 5, donde la congestión es sistémico-pulmonar, es severa, yo tengo que tener una terapia diurética combo, lo que llaman los nefrólogos el bloqueo secuencial, es poner furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, para nosotros el ISGLT2 y acetazolamida. O sea, básicamente exprimir al paciente de la congestión. ¿Por qué? Porque su riñón también está congestivo, entonces la capacidad de filtración también se ve reducida. Esta es la forma que se veía hace un tiempo, esperar, digamos, al paciente en urgencias, definir si tomaba o no furosemida, poner bolos, esperar 12 horas entre cada aplicación, pero entre esas 12 horas tomar un sodio urinario, y si el paciente tiene menos de 50 de sodio urinario, yo aumentaría la dosis de la furosemida, y si tiene entre 50 y 70 se consideraría un buen respondedor al diurético y se dejaría la misma dosis estable, y esto lo podríamos equiparar a medirle el gasto urinario hora a hora, en el cual sería 100 a 150 mililitros por hora de diuresis. En las primeras 24 horas yo tengo que definir si orinó bien o no el paciente. ¿Qué es orinar bien? 3 a 4 litros día. Que más o menos en una persona que consuma líquidos normales, 1.5 a 2 litros al día, me debería dar menos 2 litros de balance negativo, que no me precipitaría que el paciente tuviera un fenómeno de hipovolemia. En cuyo caso, si yo orino más de 5 litros al día, pues ese paciente tengo que reducirle la dosis, porque estoy orinando más de lo que esperaría. Si yo estoy orinando menos de 3 a 4 litros, yo tengo que aumentar mi dosis de diurético. Causas y etiología, pues miren, estos pacientes tienen un círculo que llaman el círculo de la recurrencia, en el cual la misma congestión precipita la congestión, así como la fibrilación auricular llama fibrilación auricular. ¿Y qué es lo importante? Tratar de cortar este círculo. Este círculo necesita primero que usted tenga al paciente sin isquemia, tratar de haber buscado, haber tratado de eliminar la isquemia como eso. Si hay una arritmia dando vueltas, pues esa arritmia me va a precipitar al paciente a hospitalizarse. Si hay una válvula dañada, pues yo le voy a poner diuréticos, pero la insuficiencia mitral va a seguir dándome problemas. Si el paciente me está progresando en los ojos y yo no le estoy dando el tratamiento modificador de la enfermedad, si no vacuno al paciente de influenza o neumococo, que es esencial en estos pacientes para que no hagan infecciones respiratorias, o porque este paciente tenga alguna comorbilidad como el EPOC, tiene las causas para la recurrencia. La guía nos dice, aprendes esta sigla, CHAMPIT, que sería básicamente excluir los síndromes coronarios agudos, la emergencia hipertensiva, la presencia de arritmias, una causa mecánica cardíaca, un embolismo pulmonar, las infecciones o el taponamiento, como parte de la determinación de los precipitantes a la consulta. Y por último, el tratamiento modificador de la enfermedad es un importante aliviador, utilizo una palabra que se llama de la congestión.
yo no inicio solo el tratamiento para modificar el sistema neurohormonal, sino para aliviar la congestión. Este es un subanálisis del estudio Paradigm de sacubitril/valsartán y vea cómo los pacientes mejoran progresivamente en los primeros 30 días la congestión clínica. O sea que si yo necesito usar un fármaco tempranamente, yo utilizaría sacubitril/valsartán para el alivio de la congestión. Y también lo hacen los ISGLT2 y me alivian básicamente, en este caso, la presión en cuñada de la pulmonar, pero miren que este fenómeno no es exclusivamente hemodinámico. Está escrito también que el CA125 se negativiza en los primeros días después del inicio de los ISGLT2. Posiblemente esta sea una explicación por cual los pacientes diabéticos del ensayo Solovitz empezaron a mejorar entre los 14 y 28 días después del inicio. O sea que el alivio hemodinámico y el alivio intersticial de la congestión también se modifica con el tratamiento modificador de la enfermedad. Miren que si ustedes lo ven en sacubitril/valsartán, nosotros podemos utilizarlo desde el debut o en el switch de la enfermedad en el 30% de los pacientes. ¿Para qué? ¿Yo para qué hago eso? Miren, esta es la fase en la que está mi paciente hospitalizado, se llama fase de transición o periodo vulnerable, para llevarlo a esta fase de meseta. Cuando el paciente se alivia, yo creo que ustedes están expuestos a una medicina un poquito diferente con la que yo me formé, en la cual solamente había enalapril, un poquito de betabloqueador y digoxina, y apenas estábamos empezando a utilizar de forma ampliada la espironolactona en ese momento. Entonces los pacientes se hospitalizaban con mucha frecuencia, se morían ahogaditos, y ese era don Carlos el que se hospitalizaba cada tanto, que creíamos que iba por el desayuno al servicio de urgencias y lo que iba era porque necesitaba alivio de la congestión. Ese paciente nunca recibió un tratamiento modificador de la enfermedad que lo llevara a la fase de plató, la fase de meseta, para lograr el mejor beneficio. Por eso nos proponen en el paciente darle una secuencia completa, cuádruple terapia temprana a dosis baja y luego la titulación, es decir, el betabloqueador, el ISGLT2, el ARNI pues, y el antialdosterónico. Tratar de poner los 4 fármacos antes del alta para que el paciente pueda mejorar de su congestión clínica. Para tratar de llevar a esto que no sabemos cómo le llamamos, pero le han dicho terapia cuádruple, terapia fundacional, cuadriterapia, tratamiento modificador de la enfermedad, que involucre los 4 fármacos que estoy contando, el ARNI o el inhibidor de la ECA, ahora que no sabemos qué le van a dar al paciente, el beta bloqueador siempre a la dosis máxima tolerada, el antialdosterónico, que en este caso sería o espironolactona o eplerenona, y cualquiera de las 2 ISGLT2, empagliflozina o dapagliflozina. Ya está demostrado que ponerlo tempranamente todos así de forma muy intensiva reduce la hospitalización y la progresión clínica de la enfermedad en los primeros 90 días. Conclusiones. Ya sabemos que la congestión desempeña un papel fundamental en la enfermedad, nos marca el pronóstico y es un objetivo terapéutico el alivio. La gravedad y la distribución de los órganos de la congestión, pues obviamente varía mucho en los pacientes y es una complejidad para este fenómeno, y la evaluación precisa de este fenómeno pues es un reto para los clínicos. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por la presentación y tenemos una pregunta por acá. La pregunta dice, ¿es recomendable realizar seguimiento periódico de ProBNP en paciente hospitalizado para evaluar congestión a pesar de tener disponibilidad de ecografía? Y si es así, ¿cada cuánto tiempo se puede solicitar? Muy buena pregunta. La verdad es que los estudios clínicos utilizando el target terapéutico del BNP no han demostrado ser mejores que la evaluación clínica. Hace unos años se utilizaba la variación de 30% en periodos entre 24 y 48 horas para darle de alta a los pacientes. Posiblemente el fenómeno del BNP se demora un poquito más en bajar y el paciente tú lo puedes ver clínicamente con signos de hipovolemia y tener todavía el péptido elevado. Ya vimos que el péptido no es el principal surrogado que yo busco de alivio de la congestión, sino estrés miocárdico. O sea, lo que me representa el BNP es congestión hemodinámica que no se modifica rápidamente y estrés miocárdico, el estrés de la pared. Eso no se alivia tan rápido. Entonces la medición secuencial no la hacemos en la práctica clínica. Sí nos sirve muchísimo tener el péptido seco como parte de digamos, del conocimiento del paciente,
y el péptido húmedo, que es básicamente para diferenciarlo, pero no es como el péptido del paciente es 3000, entonces lo voy a llevar a 3000 porque es un fenómeno que toma un poco más de días para normalizarse. Ok, doctor, muchas gracias. Y la ecografía pulmonar, esperemos que los ensayos clínicos de ecografía pulmonar que nos demuestren su habilidad, ha logrado demostrar un sobrediagnóstico de congestión que no lo tenía la auscultación ni la radiografía de tórax y que posiblemente se va a posicionar como la mejor estrategia prealta. En eso sí creo que nos debemos entrenar todos en tomar una ecografía pulmonar al menos en los pacientes para definir cuando tengan un número muy bajo de líneas B. Ese número todavía es mágico porque depende del artista y depende del estudio, puede variar. Pero seguramente que vamos a llegar a un día a ese número mágico de líneas B en el cual el paciente sea seguro de dar de alta. Muchas gracias. Gracias. Bueno, algunos, ¿cómo se llama? Alguna información importante. Primero, de pronto, ahorita la salida, que nos puedan